161 Capítulo 161 Dragón y Tigre Zorro Novelas ligeras My friends recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Dentro de la habitación del hotel, Seth y Shinma Orion comenzaron a comer, el malentendido se aclaró, por lo que ya no había odio hacia Shinma Orion, después de todo, según Xiaiyan, no podía controlar completamente a todos los insectos. Al igual que los antiguos emperadores, cualquier gobernante que se considere sabio sin duda tendrá en cuenta los intereses de todo el país en sus decisiones, sin embargo, lo que parecía una buena política fue distorsionada por los que estaban debajo, convirtiéndose finalmente en una situación difícil. En opinión de Xiaiyan, todo lo que hace la organización Insecto es para impedir que Shen Wulong destruya el mundo, pero la gente de abajo tiene más margen de maniobra a la hora de ejecutar órdenes de un nivel a otro. En ese momento, Shen Wulong volvió a su actitud anterior despreocupada. Shinma Orion, ¿qué le pasa a tu personalidad? Cambia durante las peleas, no estarás tomando el poder de repente, ¿verdad? Mientras comía, Sek charlaba con Shinma Orion sobre su personalidad de tigre como un niño curioso. Al oír las palabras de Seth, el lado izquierdo del cuerpo de Shinma Orion se detuvo un instante a una velocidad imperceptible a simple vista, antes de recuperarse. Shen Wulong dejó los palillos y dijo con calma. ¡Qué personalidad! No hay nada de qué hablar en profundidad. Solo queremos volver a ser dos personas. ¿Dos personas? Shinma Orion, ¿sigues siendo Yuji-Muto? ¿Dos almas en un solo cuerpo? No hay ningún otro Shinma Orion malvado involucrado, ¿verdad? Y vas a traer a un montón de tipos fuertes para jugar en el torneo de PUBG, ¿cierto? O como en Dragon Ball, uno es un dios, y el otro es Piccolo Daimon. Ante las quejas de Seth, Shinma Orion hizo un gesto de desdén con la mano. No es para tanto, simplemente me lo estaba pasando bien esta vez, así que te lo cuento todo. Ahora que lo pienso, eres la primera persona que se entera de todo esto. ¿Por dónde debería empezar? Es una historia bastante larga, dijo Shen Wulong, reflexionando un momento antes de añadir. ¿Qué tal si empezamos con la historia de Wisen? Al oír la palabra resurrección, Seth frunció el labio y dijo. ¿Resurrección? ¿No es eso simplemente reemplazar recuerdos hablando del pasado? ¿No es eso puro consuelo psicológico? La persona real ya está muerta, en cualquier caso, aunque la otra persona tenga sus propios recuerdos, Seth no cree que la otra persona sea realmente él mismo, al fin y al cabo, en este mundo existe el concepto de alma. A la otra persona solo se la puede ver como un individuo con alma propia. Si solo son recuerdos, ¿por qué no transmitir más? Shen Wulong, Shen Wu, e incluso Shen Wulfen, Shen Wugao, o algo así. La verdadera resurrección no es así, sino que se trata de relatar cada detalle, permitiendo que la conciencia de uno alcance la mente del otro, en términos modernos, es el alma, ¿verdad? ¿Las almas pueden viajar entre lugares? Seth abrió la boca de par en par, formando una O. Sin embargo, este método tiene muchos inconvenientes, aunque el alma de uno mismo lo haya atravesado, no puede suprimir por completo al oponente. Cambiando de tema, ¿acaso los tigres no deberían considerarse restos de hace miles de años? No se le puede considerar una persona completa, es simplemente una conciencia formada a partir de los fragmentos de innumerables conciencias de Shen Wulong desde la antigüedad hasta el presente. Pero él cree que es Shen Wulong de hace 1300 años, de hecho, no lo es, al menos no ahora. En ese momento, Shen Wulong habló con naturalidad, incluso tomó un sorbo de cerveza, sin mostrar reacción alguna ante el hecho de que su gran plan estaba a punto de ser descubierto. Seth estaba tan confundido que prácticamente estaba aturdido, completamente incapaz de comprender la situación. Pero Shen Wulong ignoró al atónito Seth y continuó hablando. El que acaba de aparecer en el campo es Tiger. Me dijo antes del partido que si nos enfrentábamos a un oponente de nivel similar, deberíamos dejar que viniera. El resto del tiempo controlamos nuestros cuerpos al 50-50, yo controlo la derecha y él la izquierda. Entonces Seth formuló una pregunta bastante delicada. ¿Todo lo que me estás contando ahora, acaso Tiger no lo oyó también? El cerebro es asombroso. Tiene sus propios mecanismos de defensa, cuando digo estas cosas, Tiger no puede oírme. Ahora mismo, solo la mitad de mi cerebro está realmente activa. En ese momento, Shen Wulong incluso soltó una risita, sin mostrar ninguna señal de haber revelado ninguna verdad aterradora.
162 Capítulo 162 Los más fuertes de la historia. Ignorando la horrible verdad que Shin Maoryon acababa de revelar, Sek continuó preguntando. Entonces, y puesto que la resurrección realmente puede poner un alma en el cuerpo de un niño, ¿y por qué dices que la resurrección es una tecnología incompleta y? Ahora siente mucha curiosidad por la técnica de la resurrección, ya que puede parasitar directamente un alma sin necesidad de pasar por el linaje de resurrección de Anzi, incluso él quiere aprender esta habilidad divina. Si dominamos la resurrección e investigamos la tecnología de clonación, ¿no sería eso equivalente a ser inmortales, capaces de luchar a nuestro antojo y simplemente suicidarnos para revivir de cualquier herida que tardara mucho tiempo en sanar? Pero si se trata de la historia de Anzi, entonces preferiría no ser resucitado. ¿Cómo podría aceptar que esa vieja miserable lo besara en la boca? Aunque resucitaran, se suicidarían al instante. Por cierto, ya estamos muertos. No te metas en asuntos mundanos. La razón por la que la resurrección es incompleta es simplemente porque tiene un inconveniente. Shen Wulong tomó un sorbo de vino y una vez más se transformó en el tío común y corriente que había sido antes. ¿Cuáles son las desventajas? Incluso con miles de años de bendiciones, aún es posible que no pueda suprimir a la otra parte. Incluso si lo logro, dado que mi cuerpo no es el original, seguirá habiendo reacciones adversas, como cambios en la personalidad, etc. Todas estas son desventajas. Por eso desarrolló la tecnología de clonación humana hace décadas. Wan Ma-kun es un producto de ello. ¿Que no se puede suprimir? ¡Qué chiste! ¿Cómo podrían miles de años de refinamiento? Shen Wulong hizo un gesto con la mano para interrumpir a Set. Porque la resurrección requiere primero transferir la experiencia y la mayoría de los recuerdos, y modificar ligeramente el cuerpo, antes de que pueda convertirse en un recipiente adecuado. Técnicamente no hay mucha diferencia, se trata más de perseverancia, pero lo que dices tiene sentido. Como ahora, el anterior Shen Wulong no ha sido completamente resucitado hasta el momento, solo he aceptado sus habilidades y experiencia. ¿Qué demonios? Shen Wulong, ¿quieres decir que usaste tu vida de poco más de una década para suprimir una personalidad que se ha transmitido durante miles de años a nivel de conciencia? Al oír las palabras de Seti, Shin Maoryon guardó silencio un momento, como si reflexionara sobre el significado específico de esas palabras. Si se tratara de un semicírculo, sin duda dibujaría una fotocopia. Luego dijo con naturalidad. Quizás. En cualquier caso, la técnica de resurrección no es perfecta, solo tenlo en cuenta, por eso estoy buscando otros métodos. Los humanos clonados son un ejemplo, sus cuerpos son como hojas de papel en blanco, por lo que prácticamente no existe la posibilidad de fallo. Después, simplemente se les puede reemplazar el cerebro, no hay necesidad de resurrección. Maldita sea, y qué noticia tan terrible, y ojalá no lo hubiera sabido. Sek parecía abatido mientras escuchaba las palabras de Shen Wulong. Aunque Shen Wulong no se percató de ello, sus palabras tenían un dejo de solemnidad. ¿Qué personalidad inmortal con miles de años de historia no podría competir con el actual Shen Wulong? Supera al inmortal con miles de años de historia en todos los aspectos de fuerza de voluntad, y sus habilidades han alcanzado la cima. Ahora tiene una sospecha fundada. Esta generación de Shen Wulong es la más fuerte de la historia. El nombre Shen Wulong se ha transmitido de generación en generación, ningún Shin Maoryon podía superar al Shin Maoryon que tenía delante, que estaba comiendo y bebiendo. Yujiro Hanma también es conocido como la criatura más fuerte de la Tierra. ¿Cómo no considerarla la batalla más importante de la historia y la más importante de la era moderna? La diferencia radica en que el más fuerte de la era moderna derrotó al más fuerte de la historia, y no fue partido por la mitad. Al mismo tiempo, Bakianma no lo confundió con un piloto de EVA en batalla. Olvídalo, deberías simplemente comer y beber bien. Voy a ver cómo se está juzgando la competencia. Después de quejarse un par de veces, Sek se quitó la servilleta y se fue de la mesa. Después de que Shin Maoryon relatara su experiencia personal, Sek también abandonó la idea de resucitar a través de la resurrección. En cambio, sintió curiosidad por el resultado del encuentro entre ambos. Si Yujiro Hanma realmente tenía que enfrentarse a 5 oponentes a la vez, entonces tendría que despedirse de las recompensas del sistema. Por el contrario, si el árbitro dictamina que la coalición china ha ganado, entonces, pase lo que pase, luchará por esa posibilidad, incluso si eso significa enfrentarse a Guo Aiwan. 163 Capítulo 163 4 victorias y un empate. Cuando Seth salió de su habitación de hotel y empujó la puerta, vio a Red Tsunami subir en el ascensor. Los dos se miraron fijamente durante un momento, atónitos.
Seth sintió curiosidad por saber por qué Poseidón estaba allí, mientras que Poseidón también se sorprendió de que Seth se alojara en un lugar tan lujoso. Mentira, ¿qué pasa? Viniste hasta aquí solo para verme, no me vas a invitar a cenar aquí, ¿verdad? Después de medio segundo de silencio atónito, Seth se dio cuenta de que Lie claramente había venido a verlo. Lo más probable es que viniera a informarme sobre el desarrollo del partido, tal como Guo Aiwan le había indicado. Al fin y al cabo, yo era un jugador clave, así que no sería descabellado que me informara. Efectivamente, Red Tsukayo dijo. Seth, mi profesor me pidió que te comunicara los resultados de la competición, MMM. Al ver la expresión en el rostro del rey del mar, Seth pronunció dos sílabas ininteligibles. ¿Y el resultado? Debido al último ataque terrorista, el resultado final es de 4 victorias y un empate. Aunque no son 5 victorias, sigue siendo una victoria rotunda. En ese momento, Red Tsukayo rió alegremente, con su piel bronceada palpitando. Si bien esta generación de Kaio no era muy buena, el título de Emperador del Mar finalmente no cayó en manos extranjeras. Además, el panorama actual de las artes marciales ya no se centra en duelos uno contra uno, sino que las artes marciales chinas desafían al mundo entero. Individuos fuertes de diversas regiones se enfrentan a los más fuertes del mundo. Artes marciales chinas contra la persona más libre de Estados Unidos, la criatura más fuerte de la Tierra, el estudiante de secundaria más fuerte del mundo, un acuariano extranjero y la descendencia del campeón de boxeo Muhammad Ali, así que, debería agradecerte aún más. Seth, sin ti, probablemente no hubiéramos tenido a nadie más que a nuestro maestro Ye Shenwulong que pudiera haber derrotado a Baki, este era un partido crucial. Eres muy fuerte. Ante los elogios de Lie, Seth mostró una expresión de gran satisfacción. No sentiría nada si una persona común lo elogiara, pero los elogios de Lie, un compañero artista marcial y tan feroz como él, eran completamente distintos. Por supuesto, la calidad de este elogio depende del tipo de elogio. Si se hace bien, incluso la gente común puede disfrutarlo. Bueno, basta de halagos, ¿qué tal si me invitas a un par de comidas? Tengo más curiosidad por ver qué pasa, después de todo, también envidio bastante el trono del emperador del mar. En ese momento, Seth se frotó las manos, el título de rey del mar es solo una ilusión, a menos que seas la persona más fuerte, los títulos son inútiles. ¿Puede aumentar el poder de combate? Del mismo modo, su campeonato del torneo Kengan solo se puede usar en dicho torneo, si cambias de mapa, nadie te reconocerá, en comparación, las habilidades que otorga el sistema siguen siendo las más útiles. En ese momento, Lie también negó con la cabeza. No sé el resultado exacto, el profesor dijo que quiere que vengas y te lo dirá personalmente, ¿me deja ir? Entiendo y aunque Seth no comprendió del todo el significado específico de Guo Aiwan, supuso que era casi seguro que algo saldría mal y que básicamente no había ninguna posibilidad de que algo saliera mal. Guo Aiwan fue originalmente la cúspide de las artes marciales, aparte de brillar intensamente en el gran torneo, casi nunca volvió a moverse, encarnando a la perfección el concepto de que las artes marciales son una técnica de autodefensa para los débiles. Incluso cuando nació Piqué, artistas marciales, luchadores y pendejos de todo el mundo se reunían allí, e incluso el humilde Jia Yuan acudía, mientras que Guo Aiwan aún dormía en casa, lo que demuestra la importancia que tenía. A juzgar por la perspectiva actual, es probable que Guo Aiwan no continúe ostentando el cargo de emperador del mar. 164 Capítulo 164 Seti, el emperador del mar. El lugar del que le habló Guo Aiwan seguía siendo el vestuario del estadio principal, un sitio que le resultaba bastante familiar, podría decirse que, en este universo paralelo de China, era el lugar que mejor conocía. Cuando Seth llegó a la entrada del salón, exclamó. ¡Qué magnífico estadio! TSK ha permanecido en pie durante cientos de años, y casi fue destruido por una bomba. Aunque eso fue lo que dijo, en realidad no le interesaba el contenido, ante un grupo de expertos sin parangón, incluso el edificio antiguo más robusto podía ser destruido por unos personajes aparentemente insignificantes. Al igual que el simple reo del corredor de la muerte Speck, desató una ráfaga de golpes sin siquiera respirar, llegando incluso a destrozar la Estatua de la Libertad, pero en la historia original, una pistola era mucho más efectiva contra el avatar. El puño de Speck. Bala igual una sola bala podría destruir la Estatua de la Libertad. Esta es la extraña visión del mundo de Baki. Golpear objetos inanimados no implica ningún juicio, y golpear a una persona fuerte es incluso menos efectivo que una pequeña bala. Lo mismo ocurre con Kengan.
El joven Oma usó a Oniwa para arrancar un bosque, pero al crecer, no pudo matar a Kuroki. ¿El cuerpo humano no es asombroso? Sek se dirigió a la puerta del salón, pero antes de que pudiera abrirla, Guo-Aiwan la abrió él mismo, rió entre dientes al ver a Set y dijo: ¿Estás aquí? Parece que Lee ha terminado de contártelo, aunque no conseguimos 5 victorias, 4 victorias y un empate son suficientes para demostrar la fuerza de las artes marciales, y tenemos que agradecérselo. Guo-Aiwan estaba muy contento en ese momento. La fuerza de Yujiro Hanma superó incluso sus expectativas. De no ser por ese tal Shin Mor-yong, que intercambiaba heridas por heridas, el trono del emperador del mar probablemente habría caído en manos de Yujiro Hanma. Después de todo, lo que dijo era cierto, con la fuerza de Yujiro, incluso podría enfrentarse a 5 oponentes a la vez, pero ahora, después de haber sido golpeado por la técnica definitiva de Shen Wulong, probablemente todavía se esté recuperando en algún lugar. Sencillamente era imposible que una sola persona pudiera enfrentarse a 5, así que las artes marciales chinas acabaron ganando este combate. Al ver la expresión impasible de Set, Guo-Aiwan siguió riendo, como si viera reflejado en Set su yo del pasado. Jeje, también me alegra ver sangre nueva inyectada, así que no competiré contigo por el título de Emperador del Mar, después de todo, yo ya tengo uno. Al escuchar las palabras de Guo-Aiwan, Sek suspiró aliviado, mientras calculaba mentalmente cuántos podrían derrotar para finalmente recuperar el puesto de Aiwan. Guo-Aiwan ya se ha abstenido, así que Shen Wulong definitivamente no competirá. Si quisiera competir, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Aiwan no es un fenómeno reciente, Long Xuan también se abstuvo claramente de la competición. La mayor prueba de ello es que ya había regresado a casa, sin mostrar ningún apego al lugar, como un mercenario. Cumplió su cometido y se marchó sin dejar rastro, ocultando su mérito y su fama. Y, según todos los indicios, solo queda Lie. En ese preciso instante, una voz tan dura como la obsidiana resonó detrás de Set. No competiré contigo por el puesto de Emperador del Mar. No soy tan hábil como tú, no estoy calificado para competir contigo ahora. Sek se giró para mirar, y Lie también tenía una expresión de felicitación. Aunque lo felicitaba, no podía ocultar la expresión resultado de su rostro. ¿Ah, sí? Enhorabuena entonces, Set, el emperador del mar. Al oír la voz de Lie, el emperador del mar Guo también pareció sorprendido. Había pensado que Lie competiría con Set por el título. Inesperadamente, Lie desaprovechó esta oportunidad de forma tan tajante. La voz del sistema resonó casi simultáneamente con las palabras de Guo-Aiwan. Felicidades por completar la misión. Ha obtenido el trono del emperador del mar y ha sido recompensado con una de 3 habilidades aleatorias. Set ignoró momentáneamente el mensaje de felicitación del sistema. Ahora no era el momento de centrarse en elegir habilidades. Set previó que si tomaba una decisión sin estar concentrado, sin duda se arrepentiría. Ignorando por el momento la ventana semitransparente que apareció frente a él, Set entrecerró los ojos, su alegría evidente, mientras que Guo-Aiwan y Lie no notaron nada inusual. Después de todo, si fuera Lie quien hubiera obtenido el título de Emperador del Mar ahora, probablemente estaría incluso más emocionado que Set. Por cierto, Guo-Aiwan, ¿cómo va el entrenamiento de Lee Yuba? Al mirar a Guo-Aiwan frente a él, Set recordó esto de repente. Incluso confió a Lee Yuba a Guo-Aiwan para que lo guiara, y terminó recibiendo comidas gratis de Shen Wulong durante 2 días. Su poder de ataque durante esos 2 días fue suficiente para noquear a cualquier tipo al azar que le pareciera decente en la calle. Al hablar de sus labores docentes, la expresión de Guo-Aiwan se tornó más seria. Ha ido muy bien, y, al enseñar, también he llegado a comprender algo. En comparación con los hombres fuertes y musculosos, son las mujeres más flexibles las que están mejores capacitadas para conservar energía. Quizás tengan una capacidad natural para ello, solo necesitan superar su miedo a la práctica espiritual. Aunque muy pocas mujeres a lo largo de la historia lo han logrado, eso no significa que no estén capacitadas para ello. Y Lee Yuba es el tipo de persona que no teme a las dificultades y que aún así desea fortaleza. Siempre y cuando supere el instinto de la conciencia, sin duda se convertirá en un maestro de la disipación de energía con el tiempo. 165 Capítulo 165 Elección de habilidades. Después de charlar un rato con Guo-Aiwan, Sek también abandonó la arena. Aún le quedaba una recompensa de 3 opciones. Realmente no tenía tiempo para entrenar con Lee Aiwan. ¿Y Lee Yuba? Que entrene duro. No la conocemos.
Mientras caminaba por la calle, Seth entró casualmente en una tienda de bebidas frías, pidió una bebida fría y luego comenzó a concentrarse intensamente en el panel semitransparente que tenía delante. Selección aleatoria de habilidad, elige una de 3. 1. Diplomacia noxiana. Avanza rápidamente hacia el enemigo. Si se libera desde el alcance cuerpo a cuerpo, no avanzará hacia el enemigo, sino que en su lugar provocará un golpe crítico. 2. Una sorpresa de Ikatia. Cuando mueras, tu cuerpo provocará una reacción en cadena y explotará 4 segundos después. 3. Espíritu inquebrantable. Acumulas intención de espada al moverte, y cuando alcanza el 100%, obtienes un escudo. Ninguna de las habilidades anteriores consume maná. El daño aumenta según el valor del garra de la fosa. Seth leyó atentamente las descripciones de las habilidades, pero para su sorpresa, este maldito sistema en realidad proporcionaba una explicación. Seth dio un sorbo a su bebida fría y suspendida. Esas 3 habilidades parecían ofrecerle 3 opciones, pero en realidad, solo tenía una. Esa es la Q de talón. Aparte de eso, las otras 2 son prácticamente inútiles. Pueden ser útiles en algunos aspectos, pero también pueden ser inútiles en otros. Seth presionó el vaso de plástico en su mano. ¿Qué puedo decir? Los comentarios de este maldito sistema son prácticamente inútiles. Cuando muera, explotaré. ¿Cuál es la diferencia entre esto y no elegirlo? La diferencia es que definitivamente no dejaré un cadáver completo después de morir. Se quejó Seth inmediatamente al leer la descripción de la segunda habilidad. Cuando jugaba a LOL, sentía que aquello era completamente inútil, su función principal era conseguir 2 asesinatos más después de morir, y por lo demás era prácticamente inútil. Pero, eso es un juego, en ese juego puedes revivir, no importa cuántas veces mueras. Pero en la vida real, no puedes revivir, ¿qué sentido tiene morir y luego explotar? En cuanto a la habilidad pasiva de Yasuo, Seth solo le echó un vistazo rápido antes de apartar la vista. La razón era simple. Llevaba tanto tiempo en este mundo, y nunca había visto a nadie confiar en su resistencia para derrotar a su oponente. Incluso Hanayama, conocido por su físico musculoso, posee una fuerza de ataque inalcanzable para la gente común. Tan solo con la fuerza de agarre de Hanayama, cualquiera podría ser considerado un artista marcial. Por ahora, por no mencionar este escudo tan fino como el papel, que es mucho menos práctico que la diplomacia noxiana y que solo puede servir como un pequeño destello. También puede asestar golpes críticos en combate cuerpo a cuerpo, lo que la hace efectiva tanto a corta como a larga distancia. Incluso puede aumentar el daño según tu propio valor de garra de la fosa, como un puñetazo certero. De las 3, la primera es la más útil. Con eso en mente, Seth no dudó más y optó de inmediato por la diplomacia noxiana. Si bien el escudo de Yasuo le resultaba útil, Seth no podía imaginar en qué circunstancias elegiría esa habilidad. También suspiró. Suspiro, si pudiera conseguir la Edemundo o la W de Olaf, también estaría bien. Si todo lo demás fallara, incluso aceptaría la W de Octopus. Sin embargo, esto no deja de ser una ilusión. Estas habilidades son muy útiles para Seth, pero simplemente imposibles para este sistema canino. Tras seleccionar sus habilidades, Seth solo pudo desplazarse apáticamente por su teléfono, buscando terrenos donde se hubieran vertido aguas residuales nucleares. Desde luego no es un ecologista, simplemente piensa que los animales afectados por la radiación deberían mutar y hacerse más grandes, como Godzilla. Justo cuando Seth estaba mirando distraído su teléfono, este vibró de repente. El nombre que apareció en la pantalla fue inesperado. Coach Street. 166 Capítulo 166 La invitación del héroe callejero. Aunque algo se sorprendió, Seth contestó el teléfono. Antes de que pudiera hablar, la enérgica voz del entrenador Street resonó a través del teléfono. ¿Oye? Seth-kun, hay un nuevo evento en el gimnasio plateado, ¿quieres participar? No puedes dejar de ejercitar tus músculos. ¿Un nuevo evento? Un evento organizado por el gimnasio. No será una competición para ver quién hace más series, ¿verdad? Si es así, al enterarse de que Seth estaba considerando retirarse, la voz de Machio resonó de nuevo. No, no lo es. Es un evento que nunca se ha celebrado antes. Lo llamo el concurso de calorías. ¿Concurso de calorías? Así es, el evento se celebra en un bosque, durante las 12 horas que dura, se contabilizarán las calorías de los alimentos que caces o encuentres en el bosque. Con tu fuerza, Iseti, quizás incluso podrías cazar jabalíes en el bosque.
Por supuesto, si miembro eres habitual, te limitaremos a una zona relativamente segura en las afueras del bosque, para que puedas traer amigos o algo para participar. Al escuchar la elocuente presentación de la entrenadora Machio Naruzou por teléfono, la expresión de Seth apenas cambió. Al fin y al cabo, por muy bueno que fuera el evento, ¿qué tipo de recompensa podría ofrecer una empresa que le interesara? Justo cuando Seth estaba reflexionando, las palabras de Machio explotaron como una carga explosiva. Oh, por cierto, Seth-kun, para que lo sepas, no subestimes este bosque. Oí que un cazador vio una vez un oso de aproximadamente la mitad de la altura de una persona allí dentro, pero, revisamos, y por supuesto, no encontramos ningún oso grande ni nada por el estilo. Mientras Machio Naruzou presentaba el lugar, Seki también sacó su teléfono para buscar información sobre Pianlinci, y lo primero que apareció en la página principal fue una fábrica cerca de Pianlinci. Seth declaró inmediatamente con rectitud. De acuerdo. Entrenador Machio Naruzou, como miembro, es mi deber participar en esta competición. No se preocupe, sin duda iré. ¿Eh? Mirando el teléfono que sonaba en su mano, Hye-Xiong solo pronunció una sílaba sin sentido, pero luego mostró una mirada de complicidad en su rostro. Solo quería ver a Seth, aunque sabía que Seth era un gladiador, no esperaba que estuviera tan ocupado. Voló a otro lugar apenas unos días después de regresar a Japón. Aprovecharé esta oportunidad para entrenar duro de nuevo. Aparte de algunos tipos musculosos que conozco, Seth es el único que es completo pero al que puedo entrenar a mi antojo. Con un fuerte grito, el chándal de Machio Naruzou explotó una vez más. Mientras tanto, en la heladería, después de colgar el teléfono, Seth metió la mano en el bolsillo, sacó 2 billetes grandes, los empujó sobre la mesa y salió de la heladería. A cientos de kilómetros del gran estadio, en una cascada natural, Lee Youba, vestido con ropa sencilla, permanecía en silencio en el agua que fluía, sintiendo los principios del boxeo de los que había hablado Guo Aiwan. El entrenamiento para agotar la energía es arduo. Aunque Lee Youba tiene experiencia como profesor aficionado, al igual que Seti, Guo Aiwan le exigió que empezara desde cero, y el entrenamiento que realiza actualmente consiste en practicar la postura del caballo bajo la cascada. Justo cuando Lee Youba estaba despejando su mente y experimentando la sensación en silencio, una sombra pasó rozando su cabeza, y Seti saltó desde la cascada de cientos de metros de altura, cayendo instantáneamente frente a Lee Youba como un meteorito. El cuerpo robusto de Seth se estrelló contra el agua, y las salpicaduras de guijarros y gotas de agua golpearon el rostro de Lee Youba. A pesar de los innumerables chapoteos, Lee Youba no se inmutó ni un instante. Este es ya el curso introductorio a la disipación de energía, aunque es un curso rápido, aún así se tardará más de un mes en alcanzar el 20% del nivel de Guo Aiwan, lo cual ya es bastante rápido. Si Lee Youba lo descubriera por sí mismo, probablemente le llevaría varios años de ardua práctica alcanzar ese nivel. La velocidad de cruzar un río con ayuda es completamente distinta a la de cruzarlo tanteando las piedras por uno mismo. Un instante después, Seth emergió del agua impetuosa completamente desnudo. Incluso en medio de la cascada, parecía estar sobre terreno llano. Su fuerza física había alcanzado un nivel descomunal. Ni siquiera una cascada con una velocidad de decenas de kilómetros por hora podría moverse ni un centímetro. Estás loco. No puedes vestirte antes de venir a verme. Justo cuando Seth se puso de pie, Lee Youba rugió de ira. El cuerpo, antes flexible, de Seth quedó roto al instante. TCH, nadar en el agua, ¿para qué voy a necesitar ropa? Además, ¿quién más está aquí aparte de ti y yo? Seth se encogió de hombros con indiferencia, sin embargo, luego pensó para sí misma. Claro, si quiero sentarme a ver anime, mi tío me vestirá él mismo, así que no tengo que preocuparme por eso. 167 Capítulo 167 La chica de Kung Fu que puede eliminar el poder. Lee Youba observó atónita cómo Seth regresaba a la orilla desde la cascada. En apenas 2 pasos, toda el agua que había estado hirviendo sobre él se había evaporado. En ese momento, Seth no parecía en absoluto alguien que acabaría de emerger de una cascada. Parecía un marinero de agua dulce que nunca se había movido de la tierra. Lee Youba exclamó conmocionada. Madre mía, ¿eres ni siquiera humano? Es muy sencillo, si entiendes el principio, tú también puedes hacerlo. Solo necesitas acelerar el flujo sanguíneo para elevar tu temperatura corporal. Mientras hablaba, se cambiaba de forma, pasando de la piel a la piel misma a una velocidad imperceptible a simple vista. En un instante, Seth pasó de estar completamente desnudo a estar completamente vestido. Esto fue un pequeño error que descubrió.
Si cambias de piel varias veces, existe la posibilidad de que puedas quitarte la ropa. Después de eso, solo necesitas cambiarte de ropa una vez más para volver a ponerte la ropa que llevas puesta. Este es el único uso que se le puede dar a la apariencia del aspecto flor espiritual. Este aspecto está bien para cosplay, pero si lo usas en la vida cotidiana, probablemente se te acercarán dos policías cada 3 pasos preguntándote a qué te dedicas. En ese momento, Lee Upa también llegó. Su sencilla ropa marrón estaba completamente empapada por la cascada. Aunque llevaba el pelo recogido en un moño, inevitablemente algunos mechones sueltos le enmarcaban el rostro. No me había dado cuenta, pero estás bastante bien dotada, Seti avanzando con aprobación mientras miraba a Ryouba, que estaba expulsando agua de borbotones. Aunque antes era ligeramente inferior a Akiyama Kaede y Katara Shoka, ahora, su apariencia después de emerger del agua es cuando realmente muestra su encanto. Belleza en estado puro. La belleza más pura, genuina y primigenia. Mar maldita. El rostro de Ryouba se puso rojo, luego rugió de nuevo, desatando una ráfaga de energía contra Set. Pero este intento chapucero de neutralizar la fuerza fue rápidamente frustrado por Set. El puño de Ryouba golpeó ligeramente el rostro de Set. Y en la mano de Set había un único mechón de cabello que se había desprendido del pelo de Ryouba. En el instante en que Ryouba se acercó, Set extendió la mano y arrancó un cabello de la cabeza de Ryouba. En el momento en que lo tocó, su cuerpo se puso rígido bruscamente, anulando su poder de ataque. TSK, creo que deberías agradecerme, no eres como Guo-Aiwan, que tiene otras maneras de ponerte rígido, dijo Set con sarcasmo, conociendo perfectamente las debilidades de Ryouba. Fue entonces cuando Ryouba lo lanzó por los aires con un golpe repentino y poderoso. No solo es buena neutralizando la fuerza. Aunque empezó a aprender desde la postura del caballo, no ha olvidado el Shinji Liuequan que aprendió antes. Con un golpe sordo, Set, que había salido volando, se estrelló contra un pequeño árbol del tamaño de un cuenco antes de ponerse de pie. No era que el puñetazo de Ryouba fuera demasiado potente, sino que Set, al empezar a aprender lógica, había aumentado la densidad de sus músculos. Es mentira decir que no se puede aprender nada viendo una batalla entre oponentes fuertes. Después de que Shen Wulong le diera un par de consejos informales, Set ya había entrado en el reino de la lógica, pero parecía incapaz de dar ese último paso. Mientras se frotaba la cara, Set también se puso de pie. Basta. Creo que ya has practicado suficiente, es hora de que volvamos a Tokio. Todavía tengo que visitar a algunas personas. Lo sabía, da igual, seguro que no me harías caso si te dijera que no. Ryouba también puso una expresión completamente indiferente. Ha llegado a un punto muerto en su entrenamiento y necesita salir a luchar para seguir mejorando. Es aconsejable que se quede encerrada y se convierta en la diosa de la espada de la cuesta de Shili. Para ser justos, Ryouba no posee la aterradora habilidad de Guo-Aiwan para controlar todo su cuerpo, no puede depender únicamente de disipar la fuerza. Necesita combinar el puño de las 6 armonías de la intención mental con la disipación de la fuerza. En otras palabras, la trayectoria de desarrollo de Ryouba ha evolucionado de una chica experta en artes marciales con alta defensa, alto ataque y baja salud a una chica experta en Kung Fu con alta defensa, alto ataque y alta evasión. No se deja engañar por el simple cambio de 2 palabras. Es una transformación revolucionaria. Permite el uso libre del combate cuerpo a cuerpo, y si el oponente no puede esquivar usando disipación de energía, también puedes usar las técnicas de autodefensa que ya conoces. Como no puedes usar el Rouran para contraatacar, puedes fortalecerte. Ahora se puede considerar a Ryouba un defensor tridimensional en artes marciales. Al ver lo sensata que era Ryouba, Seth sonriendo y chasqueó los dedos, diciendo mientras se daba la vuelta. Bingo. Por fin te has dado cuenta, aunque digas que no, no cambiará nada. Así que volvamos a Tokio, entonces te enseñaré a usar el ki. Aún hoy, sigue sintiendo bastante envidia de la Douken Ryu. ¿Quién no se imaginaba gritando a Doken? ¿De niño? Es broma. Claro que él también ha tenido esos momentos, y el tutorial para aprender ki lo tiene justo delante. 168 Capítulo 168 Konohamaru en las calles de Tokio, un gigante de extraordinaria altura caminaba por la acera. Los transeúntes se sorprendían y asombraban, pero no sentían miedo, solo por ser Konohamaru, y ahora que el torneo Kengan ha terminado, su padrino, Kono Akio, lo ha echado de su empresa y ahora camina solo por la calle con su mochila. Es básicamente un vago que adora quedarse en casa, solo que es un poco más alto que la media.
A diferencia de la historia original, Haruo aún no se ha convertido en aprendiz de Junio Sekibayashi. En este momento, este dios de la lucha del Himalaya no tiene idea de lo que realmente puede hacer en Japón. En ese instante, Chunnan, que caminaba abatido por la calle, llegó al puerto y de repente abrió los ojos. Aunque aún no había visto a la persona, los agudos sentidos de Chunnan ya habían detectado el aura de Set en tierra. No ha pasado ni un mes desde el torneo Kengan, Haruo todavía se siente un poco intimidado por este impulso. Es mejor no contar, porque una vez que lo haces, te das cuenta de cuántas personas ha matado este tipo durante el torneo Kengan. Es una auténtica máquina de matar. Incluso Aguya, que lo derrotó aquel día, fue fácilmente aniquilada por Set. Si yo subiera allí, podría acabar hecha pedazos. Konohara se alarmó cada vez más e inmediatamente se agachó, intentando por todos los medios evitar la mirada de Setre, rezando en silencio para que pasara rápidamente. Justo cuando Chunman estaba enterrando la cabeza en la arena, un camión cargado de mercancías rodó ladera abajo, seguido de un grito apresurado. Tú, jovencito de adelante. Bastante del medio. Antes de que Chunan pudiera reaccionar, el enorme camión lo lanzó por los aires de forma cómica, junto con el retoño bajo el que se escondía. Como antiguo dios de la guerra, Chunman no iba a morir a manos de ese pequeño camión. Simplemente trazó un elegante arco en el aire y aterrizó justo delante de Set. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Set también miró con curiosidad al tipo gordo que de repente apareció volando. También reconoció que era Konohara, pero ¿por qué había salido volando ese tipo? Con un golpe sordo, el enorme camión aterrizó junto a los dos hombres, levantando nubes de polvo. Sek chasqueó la lengua mientras miraba el gran abollón en el centro del camión que tenía al lado y comentó. Con razón es el dios de la guerra, sobrevivió a ser atropellado por un camión y no ha renacido en otro mundo. Ya sabes, los temas de actualidad giran en torno a los asesinos. Incluso los camioneros están viendo una caída significativa en sus ingresos. Mientras hablaba, Sek se agachó y levantó a Konohara, que estaba tendido en el suelo. ¿Qué haces aquí? Parece que no nos conocemos muy bien. Springman seguía con la mirada perdida, así que Sek volvió a sacudirlo en la mano. El muñeco de 315 kilos parecía un simple muñeco de trapo en manos de Sek. En ese instante, fue como si se hubiera abierto ante él una puerta a un nuevo mundo. Los ojos de Haruo, antes aturdidos, se aclararon al instante y gritaron. Set. Quiero hacerme más fuerte. Ese grito hizo que Set aflojara el agarre. No tenemos rencores ni favoritismos, ¿por qué debería enseñarte? Ahora que lo pienso, solo nos vimos una vez en Kengan. Estabas allí cuando maté a Kiryu aquel día, ¿verdad? Creo recordar que estabas allí. De verdad, no lo recuerdo muy bien. Las palabras de Seth sonaron más a acusación, extinguiendo instantáneamente el arrebato de valentía de Chunman como un cubo de agua fría. Sin embargo, ahora mismo estoy de buen humor y te sugiero que hagas ejercicio y gana algo de músculo, a lo mejor funciona. Seth chasqueó los dedos, con expresión inexpresiva, pero su tono reveló que no tenía ninguna intención en particular. ¿Ejercitando los músculos? Al escuchar la pregunta aparentemente absurda de Chunan, Seth dijo. Es evidente que eres alguien que creció desenfrenadamente, envenenada por los deseos modernos, así que, naturalmente, necesitas el poder moderno para hacerte más fuerte. Todo en el universo tiene su contraparte. Si te ejercitas para desarrollar músculo, puedes deshacerte de la grasa y volver a ser tú mismo, ¿verdad? Pero, si te atreves a decirme que alguna vez has visto a un león hacer ejercicio, te mato ahora mismo. Si fuera Anayama, quizás sí diría esas palabras después de oírlas de Seth, pero Anayama no se dejaría influir hasta ese punto por semejante tentación. La fuerza de Wasan no se refleja en su apariencia externa. Su fuerza interior permanece intacta. Incluso si Wasan viajara desde el Himalaya hasta nuestros días, seguiría siendo Wasan. La situación en la que Haru se convirtió en Konohara no ocurrirá. Pero, ¿qué voy a hacer si no tengo dinero? Preguntó Chunman con voz débil. Tras haber sido expulsado por Kyunan, ahora estaba sin Blanca. Tras haber sido brutalmente humillado por la sociedad durante 2 días, comprendió la importancia del dinero en la sociedad actual, y en ese momento también le preocupaba el dinero. Ya veo, te voy a enseñar un truco. Hay una residencia Tokugawa justo en el centro de Tokio. Entra, diles que quieres dinero y, de paso, neutraliza a todos los guardias de seguridad. Tras decir eso, Seth, con el corazón apesadumbrado, le dio una palmada en el hombro a Chunan y le reveló su secreto para ganar dinero. 169 Capítulo 169 El miedo oye.
Digo, ¿por qué esta maleta pesa tanto más después de volver de China? ¿Acaso no trajiste solo ropa de cambio y ropa de cama cuando te fuiste? Mientras caminaba por la calle, Li Youba llevaba bolsas grandes y pequeñas a la espalda, mirando con ojo a Seth, que caminaba delante de ella comiendo un polo. Al oír a Li Youba decir eso, Seth se metió la paleta que tenía en la mano en la boca y dijo indistintamente: ¿Sabes? Soy muy exigente con el lugar donde duermo. Y esta vez, cuando regresé, todos me trajeron muchas cosas. Ahora te las mostraré. Con una paleta helada en la mano, Seth abrió lentamente varios paquetes del cuerpo de Li Youba. La primera que abrió estaba llena de hojas de té y bocadillos fáciles de conservar. Seth explicó al mismo tiempo: Esto me lo dieron Guo Aiwan y Lie Aiwan, para que me preparen té cuando regrese. Abrí el segundo paquete, que contenía botellas y frascos de artesanías. Las compré mientras hacía compras en el centro comercial. Li Youba ascendió. Le parecieron bastante normales. Guo Aiwan y Lie Aiwan incluso le habían preparado algunas cosas, por no hablar de Seth. Todo esto estaba dentro de lo que ella esperaba. En ese momento, Seth tomó una bolsa gris oscura de la mano de Li Yuba, la abrió lentamente y lo que apareció a la vista fue un montón de piedras. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué trajiste un montón de piedras? Bien, puedes cargarlas tú mismo. En el momento en que Li Yuba vio las piedras, explotó. En ese momento, Seth se puso serio. Estas no son piedras comunes, las recogí de la arena ese día. ¿No te fijaste en lo perfectamente redondas que son? Las palabras de Seth lograron impedir que Li Youpa le arrojara el objeto que tenía en la mano. ¿Podría ser que hayas traído un artefacto para fundir rocas de Aquaman? Tiene cierto significado, pero ¿qué tiene que ver contigo? Aunque Li Youpa seguía molesto, podía comprenderla un poco. Al fin y al cabo, este tipo tenía la extraña costumbre de coleccionar armas enemigas, así que era normal que también coleccionara las herramientas de destrucción de rocas de otros. Es realmente inmoral dejar que lo lleve sin decir nada. Seth habló entonces muy serio. No importa, y no dije que fuera una pieza tallada en la roca. Simplemente seleccioné las piedras más redondeadas y vi cuando se pudo encontrar. Ya casi llegamos a casa, todavía tardas mucho en darte cuenta. Maldito idiota. Te voy a aplastar hasta la muerte. Las palabras de Seth enfurecieron aún más a Li Youba, que ya se había calmado. En un instante, alzó la bolsa llena de piedras que tenía en la mano y la estrelló con fuerza contra Seth. Mientras sostenía la bolsa en alto, se oyó el silbido de las balas al cortar el aire. Las balas impactaron la bolsa llena de piedras, haciéndola añicos. Li Youba se golpeó la cabeza con la piedra que tenía en la mano, pero aún así exclamó sorprendida: «Hay un francotirador». ¡Uah! Antes de que pudiera terminar la frase, Seth le metió un polo en la boca, interrumpiéndola bruscamente. Si la bala fuera realmente mortal, no habría dejado que se acercara tanto. Su percepción de la intención asesina no necesitaba a alguien como Li Youba, que solo podía ver los hechos, para que siguiera hablando sin parar. Gracias a la excepcional visión de largo alcance de Seti, pudo ver con naturalidad a Wu Fengshui saludándolo desde un edificio a miles de metros de distancia. A continuación, Wu Fengshui se deslizó desde la barandilla y corrió rápidamente hacia él. Usando el gancho que tenía en la mano, Wu Fengshui logró sentirse como Spider-Man. Mientras Wu Fengshui llegaba, Seti también ayudó a Li Youba a sacarse el helado de la boca. Se le había olvidado retirarlo y casi se lo metió a la fuerza en la garganta. En ese momento, Li Youpa seguía en estado de shock. Para la gente común, el poder de un rifle de francotirador era aterrador, aunque a su lado se encontraba uno aún más aterrador. Tranquilo, el otro es Wu Fengshui, ya lo conoces. Probablemente no tenía intención de matarte, de lo contrario no habría fallado, dijo Seth encogiéndose de hombros y pronunciando con indiferencia esas aterradoras palabras. Todavía no planean matarme. Claro que sí, jeje, si quisiera matarte, esa bala iría directa a tu cabeza, dijo Wu Fengshui, llegando frente a ellos dos en ese momento. Aprovechando los altos edificios que bordeaban el camino, la velocidad de Wu Fengshui era increíble. Incluso el rifle de francotirador aún conservaba un persistente humo de pólvora. Deja de molestarla. Hablando de eso, Wu Fengshui, ¿viniste aquí porque Wu Leian está deseando que la golpeen otra vez? Seth tomó entonces la palabra. Acababa de regresar del gran torneo y quería relajarse, pero no esperaba que los problemas relacionados con el clan Wu volvieran a perseguirlo. Como hermana de Wu Fengshui, lo único que podía pensar era que Wu Leian estaba buscando problemas otra vez. Bueno, estoy aquí principalmente por dos cosas.
Primero, un funcionario estadounidense ha puesto precio a su cabeza, y la oferta es muy alta. 170 Capítulo 170 Me parece bien ser el segundo hijo. Al enterarse de que habían puesto precio a su cabeza, Sek se relajó aún más. Wu Fengxui ya se lo había contado, así que no mostró ningún temor. Apoyado en la farola, dijo con calma. ¿Y qué? Podía comprender por qué habían puesto precio a su cabeza. Después de todo, ningún gobierno del mundo podría tolerar la aparición de otro Yujiro Hanma en el mundo. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para deshacernos de él antes de que crezca, de lo contrario tendremos que desplegar satélites para vigilarlo constantemente. Teniendo en cuenta su relación con el clan Wu, este asunto se ha gestionado adecuadamente. Solo estoy aquí para informarle de que otros dos miembros del clan Wu ya han viajado a Estados Unidos. Wu Fengxui hizo un gesto de desdén con la mano, como si no tuviera importancia. Lo segundo, ese tipo me pidió que te dijera que se ha ido a cultivar, y cuando salga de la montaña, vendrá a matar a tu perro. Eso es más o menos lo que significaba, ¿no? En realidad, no lo entendí del todo. ¿En serio? Fuiste a entrenar para la nueva versión. Seth bajó la cabeza y reflexionó mientras escuchaba la situación reciente de Wu Leian. Parecía preocupado por los asuntos de Wu Leian, pero en realidad estaba pensando en qué cenar. Es broma. Dado el ritmo de crecimiento de Wu Leian, a menos que el mismísimo Jabba Zi descienda sobre él, no cree que Wu Leian pueda derrotarlo una vez que abandone la montaña. Incluso si dominara la lógica en tan solo 6 meses de estudio avanzado, yo probablemente ya estaría en el nivel 10 o más y habría aprendido numerosas habilidades nuevas. Considerando todo, llevo en este mundo poco más de 2 meses. Aunque pasó por muchas cosas, incluso yo me encontré con varios enemigos. ¿Hay algo más? Si no, puede irse. Hace mucho calor aquí en pleno verano. Si es así, hay una cosa más. ¿Qué tal si tenemos un hijo? Con los genes de Seth, la próxima generación será sin duda aún más fuerte. Esta estúpida definitivamente no me va a sacar provecho. Su mirada recorrió todo el cuerpo de Seth sin dudarlo. Este era un problema común entre el clan Wu. Querían obtener los genes de cualquier persona fuerte que vieran, pero en Garuda era algo más pronunciado. ¿Qué dijiste? Al oír las palabras burlonas de Wu Fengxui, Li Youba, que había estado acurrucado detrás de él, de repente se enderezó y se acercó a Seti. Sus miradas se cruzaron sin pestañear. Li Youba siempre pareció desatar su poder de repente, de una forma extraña, igual que Krilin tuvo que morir antes de poder convertirse en Super Saiyan. En ese momento, Li Youba ya había activado el verdadero modo oculto de secuestro de hombres. Tras un largo rato, Wu Fengxui finalmente retrocedió medio paso y evitó su mirada. Su nivel de liberación era solo de 28, y aún se desconocía si podría derrotar a Li Youba. Si estuvieras disparando desde lejos, sin duda ganarías, pero ahora es difícil decirlo. Suspiro y qué lástima. Deberías considerar casarte con Seti, ¿de acuerdo? No me importaría ser su concubina. Wu Fengxui retrocedió un paso, sujetando su rifle de francotirador con la mano izquierda, y blandiendo un gancho con la derecha, abandonó el lugar al instante. Solo les dejó una frase grabada en los oídos. Estoy tan enfadado. Las mejillas de Li Youba se inflaron de ira, como las de un pez globo que vive en tierra firme. ¿Eh? ¿Dónde está? Li Youba se echó hacia atrás y, al no sentir el cuerpo de Seth, giró la cabeza confundida. Seth se apoyó de nuevo en la barandilla, desenvolviendo un polo nuevo que tenía en la mano. ¿Ya no juegas? Estoy esperando a ver, TSK, espero que rompa algo de ropa o algo así. Maldita sea. 171 Capítulo 171 Salió volando. Frente a la villa de Seth, Chunan se arrodilló ante la puerta, sollozando y llorando. Waa, Seth-kun, me han echado. Ayer, tras enterarse de forma de ganar dinero, Haruo se dirigió inmediatamente a la residencia Tokugawa, pero, inesperadamente, un tipo corpulento le dio una paliza después de haber pasado solo a unos pocos guardias de seguridad. Seth, en pijama, miró con expresión perpleja a Haruo, que sollozaba frente a él. Aunque no era muy fuerte, seguía siendo uno de los mejores luchadores con posibilidades de participar en el torneo Kengan. ¿Cómo era posible que un hombre tan ingenuo fuera derrotado antes incluso de entrar? Los pésimos guardias de seguridad de Tokugawa probablemente no tendrían ninguna oportunidad, especialmente teniendo en cuenta que otros artistas marciales también estaban de visita. TSK. ¿Qué viste cuando entraste? Al escuchar la pregunta de Seth, Chunan dejó de llorar.
No es nada, en cuanto llegué, entré corriendo, y derribé a 2 guardias de seguridad, salió un hombre musculoso que solo llevaba pantalones, con el pelo corto y rubio, y parecía más alto que yo, y entonces simplemente me echó así sin más. Mientras Chunan relataba su historia tras entrar en la habitación a trompicones, el ceño fruncido de Seth se relajó, y todo resultó ser prácticamente como lo había imaginado. Por casualidad, Jack se encontró ese día en la residencia Tokugawa, razón por la cual sacó a Haruo. Haruo no endureció ni 2 asaltos contra Jack. Pero era de esperar. Jack es conocido como el guerrero que ha perdido su futuro. Si este degenerado de Haruo puede derrotarlo, entonces el futuro de Jack es realmente insignificante. Uaa, Seth-kun, de verdad quiero entrenar contigo. Al ver a Seth sumido en sus pensamientos, Chunan, que estaba arrodillada en el suelo, comenzó a llorar de nuevo. Seth le dio un puñetazo al hombre que le bloqueaba el paso, lanzándolo contra la barandilla. Deja de lloriquear. Este tipo se hace llamar el primer guerrero del Himalaya, ni siquiera eres tan pura como una mujer. Dado que el plan para asaltar la residencia de Tokugawa fracasó, incluso si lo intentaras de nuevo, es poco probable que Tokugawa te pagara. Aquí tienes un plan B. ¿Qué es? Al oír que Seth aún tenía una solución, Chunan, que estaba tumbado boca abajo en el suelo, se puso de pie inmediatamente. Seth se encogió de hombros y le contó a Chunan su plan, diciendo que era una verdadera lástima ver desperdiciar un talento tan prometedor. No está claro si Haru en Omega ha vuelto a ser Haru, el llamado dios de la guerra, o si simplemente ha engordado y continúa viviendo como Haru. Este gimnasio ha calculado recientemente un concurso de calorías, si quedan entre los primeros, deberías poder conseguir una membresía, ¿no? Machio Naruzou no es tacaño. Además, la clave a esta competición es simplemente cazar animales, para ti, cazar animales salvajes es pan comido, ¿verdad? Mientras hablaba, Seth volvió a teclear en su teléfono y luego le mostró a Chunan una foto del gimnasio del señor Silver. Así es, y esto es lo único que realmente se me da bien ahora mismo. Chunan se quedó atónito, luego sus ojos se iluminaron con una mirada decidida y apretó los puños con fuerza. Solo en la caza destaca por encima de todos. En el Himalaya, su tribu sobrevivió precisamente gracias a la caza, esta habilidad es prácticamente su fuerte. Aunque no es tan bueno luchando como otros combatientes, tiene absoluta confianza en este aspecto. 172 Capítulo 172 Concurso de calorías al día siguiente, siguiendo la navegación del mapa proporcionada por Machio Naruzou, Seth, Lee Youba y Chunman llegaron al lugar de la competición sin ningún intento de asesinato. Si bien los asesinatos deben dejarse en manos de profesionales, este enfoque es incluso menos efectivo que tener a uno de tus propios espías entrenados encargándose del ahorcamiento. Por supuesto, este método no es infalible, porque el espía bien podría ser un error del sistema. Charlaban durante el camino y los tres llegaron al lugar del evento, donde se había congregado un gran número de miembros. Se preguntaban qué clase de premios increíbles podrían atraer a tanta gente. Contemplando el mar de gente que tenía delante, Seth se quedó allí de pie con los brazos cruzados y suspiró. Hay tanta gente, TSK, un mar de gente. Al mismo tiempo, sus pies parecían clavados al suelo, y ya no podía dar un paso más. Con solo mirarlos, podía sentir el calor que emanaba de esos tipos enormes. Aún más sorprendente, algunos de ellos ya estaban sudando bajo el sol, y este era un evento organizado por el gimnasio, por lo que casi todos los tipos grandes que habían logrado algunos resultados estaban sin camiseta. Si Seth tuviera que elegir entre sudor y sangre para manchar su cuerpo, preferiría la sangre, incluso si fuera la suya propia. Lee Youpa también se detuvo en ese instante. Tras haber pasado tanto tiempo con Seth, ya conociste a sus pequeñas tretas. Sin embargo, ambos compartían la misma opinión y no querían mezclarse entre la multitud. Chunman se quedó allí, estupefacto, sin saber si irse o quedarse. Oye. Seth, por fin llegaste. Tus músculos se han vuelto aún más musculosos. Justo cuando Seth se detuvo a esperar, el entrenador Machi también se abrió paso entre la multitud y salió. Su rostro aún lucía esa expresión extremadamente radiante, pero en ese momento seguía en ese estado musculoso en el que solo llevaba un tanga. La visión de la cabeza y el cuerpo completamente fuera de lugar dejó a Chunan estupefacto, mientras que Seth agitó la mano sin cambiar su expresión. Entrenador Hyexion, ¿qué clase de premios hay en esta competencia que puedan atraer a tanta gente? Bueno, aunque todavía no se ha anunciado el concurso, a decir verdad, el ganador del primer puesto recibirá una membresía VIP vitalicia para el gimnasio del señor Silver. Machio Naruzou levantó un dedo y dijo.
Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Pero esto es, tras terminar su explicación, entrecerró los ojos mirando a Chunnan, que estaba de pie junto a Seth. En el momento en que Machio vio a Arwo, sus ojos, antes entrecerrados, se volvieron ligeramente serios. Se abalanzó sobre él, le agarró la muñeca y, apretándola, comentó. Aunque la superficie sea toda grasa, hay mucho músculo por dentro. Este chico es un apasionado del entrenamiento. El problema es que sus métodos no son científicos, lo que le ha provocado un aumento de masa muscular o visceral. Simplemente necesita perder grasa. Ah, ¿en serio? Arwo se rascó la cabeza con la mano izquierda, sintiéndose un poco avergonzado por la situación, aunque no reconocía a la persona que tenía delante, Arwo podía sentir la inmensa fuerza que emanaba de la mano del otro. Es un monstruo que no tiene nada que envidiarle a un tigre o a Yuri. Mientras observaba la interacción entre Chunan y Hyexion, Seth los observaba en silencio desde un lado, pensando para sí mismo. Arwo parece haber vuelto mucho más puro tras el golpe que le dio a la sociedad. La crueldad que lo corrompió el deseo se ha desvanecido bastante de sus ojos ahora, desde el momento en que subió a bordo del barco, había estado observando a todos los luchadores que habían aparecido en el anime. Aparte del viejo pescador que se había retirado durante la regata, se había encontrado con los demás al menos una vez. Aparte de Chu Jianquan, este tipo estuvo ocupado ligando con chicas en el barco todo el tiempo. Definitivamente no conseguiría ningún vagando sin rumbo. En aquel entonces, Chunan aún se dejaba dominar por sus deseos y no era tan puro como ahora. Tras liberarse del fango de los deseos, la sangre del dios de la guerra que corre por sus venas expulsa las sustancias nocivas. Jaja, entonces tienes que venir a nuestro gimnasio a entrenar. Podemos enseñarte los métodos de entrenamiento más científicos. Después de charlar un rato, Hyexion finalmente soltó las manos de Chunan. El poderoso agarre de Machio incluso dejó 2 marcas rojas en la mano de Arwo sin que éste se diera cuenta. Ah, entrenadora Machi, así que está aquí. Con una exclamación de sorpresa, Ibiki Sakura y Akemita Nadein, seguidas por una chica de cabello blanco, se acercaron a Machi saludando con la mano. Entre la multitud, era fácil distinguir a un hombre corpulento de más de 2 metros de altura y otro musculoso de 2 metros y medio. Incluso Seth, con sus 1,91 metros de altura, parecía bastante pequeño. Ah. Es ese bicho raro del gimnasio, no es agradable decir eso de los demás. Cuando se acercaron, Liren finalmente vio a Seth de pie a un lado e inmediatamente comenzó a susurrar entre ellos. Detrás de Sakura y Vicky, Tachibana Sensei también se acercó con otro profesor. Ellos también habían venido a participar en la diversión del concurso de calorías. 173 Capítulo 173. Entraré primero. Mientras el grupo se acercaba, la mirada de Seth también se posó en la persona a la que Tachibana Sensei había guiado. Estaba absolutamente seguro de que no confundiría las pupilas tan características de esa persona. ¿Eres, del clan Wu? Al oír las palabras de Seth, el rostro de Wu Yacha no mostró ninguna intención asesina. En cambio, sonriendo amablemente y dijo. Parece que Seth-kun no me conoce muy bien, Garuda me habla a menudo de ti. Eres la madre de Garuda, con razón ambos asisten a la escuela real de la flor de cerezo, ahora tiene sentido. El rostro de Seth no mostró nada inusual. Aunque no había terminado de leer sobre la chica sudorosa, oír a Uguyacha decir eso confirma su identidad. Así es, Seth-kun también está aquí para participar en la competición. Mientras Uguyacha hablaba, todas las miradas se dirigieron hacia él. Ibiki Sakura y Akemita Nadein parecían ligeramente desconcertadas, Machiyu estaba expectante, Yubali no tenía ninguna expresión en su rostro, Tachibana todavía estaba conmocionado de que realmente supieran este hecho, y Arwo, se quejaba en su interior del calor que hacía. Así es. Justo cuando iba a relajarme en las profundidades de las montañas y los bosques después de mi viaje, fue cuando recibí la invitación de Machio Naruzou. El viaje de relax era una farsa. El verdadero propósito era encontrar animales mutados expuestos a la radiación. Oh, ya veo. Es muy difícil imaginar que Seth-kun participe en una competición tan informal, dijo Akemi Soubin asintiendo. Su comportamiento inocente demostraba que no tenía absolutamente ninguna relación con Seth. Parecía que, aunque Shion guardaba resentimiento hacia Setsuna por haberla matado en el acto, eso no había afectado a su familia. Ocio.
Seth soltó una risita para sus adentros, aunque quizás los organizadores en realidad querían que todos arrancaran unas zanahorias previamente colocadas o algo así, quizás podrían abrir los cofres del tesoro que habían sido enterrados de antemano y encontrar algo de carne o algo así, pero él simplemente pasó casualmente los dedos por la multitud y pudo distinguir a dos tipos que eran diferentes de la gente común. Estas personas provenían de distintos lugares. Algunos eran luchadores, otros discípulos del Shinshinkai, e incluso algunos eran luchadores del Kengankai, bastaba con observar su físico para darse cuenta de que eran diferentes de la gente común. Por no hablar de algunos que están muy bien escondidos, y que desde luego no se pueden ver a todos con una simple mirada. Sin duda hay más combatientes en este grupo. Este juego de escalada, originalmente concebido como un desafío calórico, se está convirtiendo en una competición de caza mayor. Al final, no se trata de quién arranca más rábanos, sino de quién caza el jabalí más grande. Justo cuando Seth estaba reflexionando, la puerta que tenía delante, bloqueada con cintas, se derrumbó de repente, y entonces un par de hombres fornidos con el torso desnudo se precipitaron impacientes hacia el bosque. Como si fuera a perder algo importante si se quedaba un paso atrás de los demás, Seth miró con recelo al héroe callejero que estaba de pie a un lado. Sus caras lo decían todo. ¿Estás seguro de que están ahí por una membresía anual al gimnasio? Al ver esto, Machio Naruzou se sintió avergonzado y se rascó la cabeza, riendo. Probablemente todos estén aquí por el premio misterioso definitivo, si solo fuera una membresía VIP de por vida, probablemente no habría tanta gente. Seth ascendió. La afirmación de Street Shion era correcta. Si solo fuera para VIPs y estuviera limitado al primer lugar, ciertamente no atraería a tanta gente a jugar. Quizás solo el misterioso gran premio mencionado por el último magnate callejero podría atraer a tanta gente, sin embargo, nada de esto es lo que necesita. Vino aquí solo para encontrar animales irradiados. Simplemente vine a participar en el evento por casualidad, no hay absolutamente ninguna razón para que venga y participe en el evento a cambio de una membresía VIP vitalicia. Al oír las palabras VIP vitalicio, Chun-Nan, que estaba absorto en sus pensamientos, volvió de arrepentido a la realidad. De camino aquí, Seth le había dicho que las membresías del gimnasio incluso podían incluir comidas y entretenimiento. Entretenimiento. Estos dos pensamientos, profundamente arraigados en la mente de Chun-Nan, salieron disparados como una flecha, dejando tras de sí una estela de viento a su alrededor. Y, al no haber presenciado jamás el poder de un luchador, Sakura y Vicky y los demás quedaron momentáneamente atónitos. Ese grandullón, ¿y cómo puede alguien tan gordo correr tan rápido? Machiyu le dio una palmadita en el hombro a Sakura y Vicky con una sonrisa. Jaja, Sakura-kun, no está bien hablar de los demás a sus espaldas. Quizás simplemente le gustó mucho el evento, por eso corrió tan rápido. En serio. Y Vicky Sakura apenas pudo asimilar la situación. Al fin y al cabo, ella misma había presenciado la transformación del entrenador Machi. La mera imagen de un hombre gordo corriendo a toda velocidad era algo que ella, la emperatriz Sakura, podía soportar. Ya ha comenzado y ¿cuándo entramos? La voz de Lee Youba a su lado hizo que Seth volviera en sí, mientras miraba su teléfono. Seth guardó el teléfono en el bolsillo y le dio una palmadita en la carita a Lee Youba. Si ya ha comenzado, entonces iré primero. De todas formas, solo son 12 horas y no necesito que me cuides hoy. Entonces, la figura de Seth desapareció de la vista de todos en un instante. 174 Capítulo 174 Oso gigante mutante. Aunque el lugar elegido para el reto de calorías es un bosque, en realidad es una pequeña colina, lo cual resulta bastante desafiante incluso para personas que no suelen practicar senderismo. Y en este ambiente, una figura se mueve rápidamente entre la multitud, incluso más rápido que una motocicleta de motocross. Hiexion estaba trabajando muy bien esta competición. Tiene un aspecto muy profesional, dijo Seth mientras corría, contemplando el paisaje a su paso. Nada más entrar en el bosque, vimos a mucha gente reunida en el suelo arrancando rábanos. Obviamente, el gimnasio los había puesto allí de antemano para evitar que esos grandullones volvieran con las manos vacías y perdieran puntos. El resto cultiva de forma natural verduras silvestres y similares, y algunos incluso han comenzado a colocar trampas basadas en sus habilidades de supervivencia en el bosque. Su razonamiento era simple.
La carne tiene mucha más energía que las verduras, y la mayoría de las personas con experiencia en la vida en el bosque estaban dispuestas a cazar algunos animales salvajes. En resumen, la mayoría de la gente ahora se reúne a pocas millas de metros de la entrada del bosque para explorar, y la competencia es simplemente algo para que la mayoría de la gente común se una a la diversión. Pero Seth ya había recorrido 20 kilómetros dentro del bosque siguiendo la navegación de su teléfono, y ni siquiera miró las verduras silvestres, los rábanos, ni siquiera la carne que las autoridades habían colocado a lo largo del camino. Su único objetivo era la zona industrial a unas pocas decenas de kilómetros de distancia. Incluso si allí no hubiera animales mutantes, probablemente podría abatir un par de osos o ciervos en el camino de regreso. Tras correr un rato más, Seth vio una valla de alambre de espino y se detuvo. En la valla colgaba un cartel con 8 caracteres grandes escritos en él. Esta es una zona industrial. El acceso está prohibido al personal no autorizado. ¿Un don nadie? Seth soltó una risita mientras miraba el letrero de hierro frente a él, pero no investigó más. Agarró el letrero y el alambre de púas que había detrás con las manos, como si fueran garras. Seth abrió el acero, que originalmente era sólido, con la misma facilidad con la que podía penetrarlo por completo, como si fuera de masa. Tras metros dentro, coloque ambas manos para cerrar con fuerza los dos lados. Al entrar en el corazón industrial, Seth ralentizó su paso, dejando de mantener la velocidad a la que iba como en una moto de motocross para pasear tranquilamente. La razón era simple. Seth podía percibir un olor desagradable con solo olerlo ligeramente, lo que demostraba que había llegado al lugar correcto. Además de lugares fértiles como la sabana africana, entre los sitios donde pueden reproducirse criaturas mutantes se incluyen lugares con grandes fábricas donde incluso los leones viven en grupos. Dado que confiar en las fuerzas de la naturaleza no funcionará, intentaremos con la artesanía humana. Quizás los osos de aquí incluso puedan desatar poderes mágicos. Mientras caminaba, Seth intentaba aguzar el ingenio con sus 5 sentidos. Aquel bosque era tan vasto que, si simplemente vagaba sin rumbo, probablemente no encontraría ni un solo animal mutante ni siquiera después de un día entero. Antes de que pudiera dar 2 pasos, el rostro de Seth se contrajo de dolor, lamentando claramente su decisión. Colocó un montón de estiércol y algunos restos de huesos de animales a unos 200 metros de Seth. Incluso había moscas zumbando alrededor de las heces, era como si un misil hubiera impactado directamente contra Seth. En cuanto Seth aguzó completamente su sentido del olfato, un olor increíblemente fétido le llegó a la nariz con el viento, un olor absolutamente penetrante. Retrayendo sus sentidos, Seth respiró hondo, expulsando rápidamente el hedor que acababa de inhalar. Aunque un leve olor a heces aún persistía en su cavidad nasal, era mucho mejor que antes. Maldita sea, da igual, ver a esta cosa significa que el gigante mutante no está lejos. Seth se quedó allí de pie y respiró hondo varias veces, logrando finalmente calmarse. En mi vida anterior, además del boxeo, vi anime y programas de supervivencia. En uno de ellos mencionaban que si ves heces relativamente frescas, significa que el animal no está lejos. En su estado físico actual, ya no puede considerarse humano, pero su fortaleza mental aún no es tan explosiva como la de Bear Grylls. Al menos, es incapaz de exprimir agua de las heces. La excepcional visión de largo alcance de Seth le permitió ver la escena completa con claridad, lo cual era realmente notable. Los huesos esparcidos cerca también demostraron que el apetito de este animal era mayor que el de los animales comunes. Esto definitivamente no es algo que un animal de tamaño normal pueda terminar. Es un monstruo mutante. Una vez que alcance las 15 toneladas, podrá completar esta tarea por sí solo. Al pensar en esto, Seth no pudo evitar sentirse un poco excitado, e incluso ignoró selectivamente las heces a cientos de metros de distancia. Apartando rápidamente el objeto con náuseas, Seth mantuvo la mirada fija al frente. Por el camino, inevitablemente se encontró con restos de comida, heces y arañazos. Al ver los arañazos, Seth dedujo aproximadamente qué tipo de animal era, basándose en su experiencia viendo programas de televisión, sin duda era un oso. Un oso gigantesco. Seth se emocionó aún más. Había luchado contra todo tipo de artes marciales a lo largo de su vida, pero nunca contra un animal de más de 10 toneladas. Y una ventaja de los animales sobre los humanos era que, si ganaba, podría llevárselo a casa y asarlo. Los luchadores no servirían, pero Lie, que se convierte en un material de fusión de alto nivel, sí. Mientras quede algo de su tejido, puede clonar otro en un instante.
Además, la ley de la naturaleza es que o te come ella, o tú la viene ella, lo cual es bastante razonable. Tras correr varios kilómetros más, Seth por fin divisó una enorme sombra negra que se movía constantemente. Seth no había visto ni un solo animal vivo por donde había pasado la sombra. Probablemente fueron devorados por este oso, y finalmente convertidos en huesos secos junto a sus heces. Este oso, debe pesar unas 15 toneladas, ¿verdad? Estoy seguro de que es de ese tamaño, comentó Seth mientras se acercaba al oso gigante mutado que avanzaba. Aunque no había tenido mucho contacto con esas bestias, no creía que una bestia así, de 5 o 6 metros de largo y cuyo suelo temblaba a cada paso que daba, pesara menos de 15 toneladas. Cuando Seth se situó realmente detrás del oso gigante mutado, sintió la fuerza opresiva que emanaba de él, como si un cielo oscuro se hubiera oscurecido por completo todo el firmamento. El oso gigante que tenía delante parecía ignorarlo y siguió avanzando por su cuenta. Seth soltó una risita. Espero que tengas 15 toneladas, de lo contrario será difícil de explicar. Acto seguido, sin contenerse, le dio una patada al oso gigante en la nuca. 175 Capítulo 175 Diplomacia noxiana. Seth se puso de pie de un salto y le propinó una patada tremenda al oso gigante mutante que tenía delante. La fuerza del golpe hizo que el gigante se tambaleara, y el hombro golpeado crujió con un crujido seco, como si los huesos se estuvieran rompiendo. TSK, los llaman animales mutantes, pero no son para tanto, comentó Seth, sacudiendo la cabeza mientras aterrizaba de nuevo en el suelo. Aunque mide 5 o 6 metros de altura y parece intimidante, en realidad, en combate es bastante mediocre. A pesar de tener un pelaje muy denso, su propia fuerza puede penetrarlo y alcanzar los huesos. Si logra superar la defensa del oponente, todo será mucho más fácil, incluso si no lo consigue, aún tiene el golpe deliberado como recurso. Mientras el oponente no pueda derrotarlo al instante, al final ganará este combate. La única pregunta es si las cosas saldrán mal después. No quería que Liu Uba hiciera el ridículo, ni siquiera un poco. Rugido. Tras recibir una patada de Seth, el oso gigante mutante se giró con retraso y lanzó un rugido furioso hacia el cielo. Era como si fuera el único amo y señor de aquel bosque. Inicialmente, menospreció a este tipo, que no era más que un par de onzas de carne, y no tenía ningún deseo de cazarlo, pero nunca esperó que el otro bando se atreviera a atacarlo. ¿Qué le pasa al perro con los ladridos? Suenan horribles. Justo cuando el oso gigante mutante se dio la vuelta y rugió, Seth sintió que le flaqueaban las piernas, así que apoyó todo su peso en la mano derecha y voló hacia el oso gigante mutante en un abrir y cerrar de ojos. Diplomacia noxiana. Seth va a usar esta habilidad hoy para darle a este oso una buena lección de diplomacia. El cuerpo del oso gigante mutado era tan enorme que sus movimientos solo comenzaron cuando Seth voló directamente hacia su cara. Estaba a punto de darle a Seth un abrazo de oso, pero Seth lo esquivó acercándose. Volando hacia su rostro, ojos humanos y ojos de oso se encontraron. Antes de que el oso gigante mutante pudiera reaccionar, el puño de Seth se deslizó con furia sobre su cara. El puño, como una hoja afilada, abrió una herida profunda en el rostro del oso. Con las habilidades diplomáticas noxianas de por sí, este puñetazo no fue, naturalmente, una técnica de ataque ordinaria, sino una separación total y absoluta. No era la fuerza de su puño ni la aceleración de la rotación de su brazo lo que cortaba la carne. Esta habilidad otorgada por el sistema era como tener un cuchillo increíblemente afilado sujeto a su brazo derecho. A medida que aumenta el valor del garra de la fosa, el cuchillo se volverá cada vez más afilado hasta alcanzar el 100%, momento en el que podrá incluso cortar acero. Qué lástima, ojalá mis otras habilidades también se beneficiarán de la asignación de poder. Volando por los aires, Seth empresarial con la cabeza y suspir, una habilidad mediocre que ni siquiera puede cortar huesos. Gracias al impulso del garra de la fosa, puede incluso cortar acero, convirtiéndola en su segunda habilidad con efectividad del 100%. La otra es simplemente impresionante. Un puñetazo deliberado aún deja margen para la evasión, pero este movimiento es una habilidad completamente dirigida. Incluso si el poder de sumisión del oponente falla, este no fallará. El oso gigante mutado aulló de dolor, cubriendo de nuevo su rostro herido con la pata extendida, bajo la cual se podía ver la sangre fluyendo continuamente, una prueba de lo profunda que había sido la herida. En ese instante, Seth acababa de sobrevolar la cabeza del oso gigante y se balanceaba sobre él, impidiéndole respirar. Acto seguido, en pleno vuelo, se giró, agarró las dos grandes patas del oso y le propinó un rodillazo en la cabeza.
Esta acción provocó, naturalmente, un grito de dolor del oso gigante. Después de hacer todo esto, Seth se aterrizó tranquilamente en el suelo. El oso gigante mutante que una vez dominó el bosque era ahora como un cordero al matadero en manos de Seth, incapaz de defenderse. No está mal, para ser honesto, ahora tengo menos ganas de matarte. Eres prácticamente un saco de boxeo gigante. Seth se estiró tranquilamente en el suelo. Ignoraron por completo al oso rugiente, muchas de sus habilidades no son muy efectivas contra los humanos. Incluso si pudieran usarse contra ellos, la mayoría de las personas comunes serían destrozadas instantáneamente con tan solo una pequeña parte de su fuerza. Solo maestros incomparables, como Kuroki, Oma, Anazono y Baki, pueden permitirle usar todo su poder a voluntad. Sentí como si dijera: aún no he usado todas mis fuerzas y ya te has hecho añicos. Solo Liyo Upa pudo resistir todo su esfuerzo. Como dice el refrán, solo los bueyes mueren de agotamiento, no los campos arruinados por el arado. Claro que no se puede decir que no se puede. Simplemente no nos toda su fuerza. Este oso gigante mutante solo está levemente herido por ahora. Quizás si lo llevamos a casa y lo criamos, podremos resistir incluso más ataques. Parece que se ha formado un extraño vínculo entre el humano y el oso. Al igual que los jugadores de Sekiro y el mono guardián, o Baki y el mono Yasa. Por desgracia, este oso gigante mutante no parecía pensar así. Tenía los ojos inyectados en sangre y solo quería hacer pedazos al tipo que tenía delante. Seth, de pie en el suelo, negoció con la cabeza. Aunque en realidad quería un saco de arena grande, la misión de la piel del sistema tenía mayor prioridad. Además, encerrar a un animal en una casa y golpearlo día y noche es demasiado cruel, es completamente inhumano, un acto propio de un demonio. Es un luchador muy amable. Jamás haría algo así. 176 Capítulo 176 Estrangulando al oso gigante. Tras recibir una patada en la nuca por parte de Seth, el oso gigante mutante se enfureció aún más. Sus ojos ya no eran solo carmesí. Su sed de sangre hacia Seth era palpable. Con las garras extendidas y rugiendo hacia el cielo, el sonido incluso hizo vibrar los árboles circundantes, provocando que algunos árboles pequeños fueran zarandeados y se balancearan en todas direcciones. Si se trata de una persona común, como un cazador en el bosque, al oír semejante rugido, lo más probable es que evite a el paso. Pero Seth simplemente se pellizcó la nariz ligeramente con una mano. Por las fauces abiertas de este oso, se nota que definitivamente no se cepilla los dientes. Incluso se pueden ver trozos de carne pegados a ellos. Por no hablar del hedor pútrido que salía de su boca, era como un calcetín apestoso relleno de tofu fermentado durante un año. Grita, grita, grita. ¿Por qué gritas? Al ver los rugidos incesantes del oso gigante mutante, Seth no pudo contenerse más. Rugió y pateó al oso que tenía delante. La pierna de Seth cruzó el aire como un rayo blanco, impactando contra la pata del oso gigante. Ni siquiera su gruesa capa de grasa pudo resistir la fuerza de la patada de Seth. Un sonido seco resonó, indicando claramente que Seth se había roto una pierna. El rugido, antaño majestuoso, se transformó al instante en un grito lastimero, y la mirada dirigida a Seth comenzó a reflejar miedo. Parece que ya no puedo usar esta ropa, toda huele a pescado, dijo Seth con gesto adusto mientras se quitaba la ropa del torso, dejando al descubierto sus músculos bien definidos. Aunque no lo parezca, estos músculos contienen una fuerza extremadamente aterradora, pero en este momento están todos comprimidos, como si fueran muelles. La ropa que Seth llevaba en las manos estaba cubierta de la saliva del oso gigante mutante, producto de sus aullidos. Aunque no tenía un efecto corrosivo, ya no se podía usar. Si se lleva esa ropa, Liyo Uba, la lavandera, tendrá que pelear con él 8 veces. Si hubiera alguna circunstancia especial, podría usarla aunque estuviera sucia y oliera mal, pero no hay ninguna circunstancia especial en este caso. ¿Por qué debería dejar que mi nariz sufra? En cuanto a sus pantalones, quedaron perfectamente protegidos por su camisa durante el reciente ataque verbal. De lo contrario, ahora estaría corriendo desnudo por ahí, robándole el protagonismo a Piqué antes de tiempo. Seth chasqueó los dedos, haciendo que su ropa volara hacia la cara del oso. La repentina obstrucción de la visión provocó el pánico en el oso gigante mutante, que comenzó a desgarrar frenéticamente la ropa que cubría su cabeza con sus 2 garras. Por desgracia, la ropa de Seth estaba hecha de materiales especiales. La fuerza bruta del oso gigante por sí sola no podría separarlos. De lo contrario, los 2 hombres podrían empezar a correr desnudos mientras peleaban. La escena de 2 hombres desnudos peleando en la calle es bastante bella de imaginar.
Los demás artistas marciales no sabían qué estaban pensando, pero él ciertamente no quería que su ropa comenzara a desgarrarse durante una pelea, y no tenía la ropa interior de Hulk para proteger sus partes vitales. En el instante en que la visión del oso gigante se nubló, Seth aprovechó la oportunidad para montarlo, agarrando con fuerza el cuello del animal con ambas manos. Si usa un puñetazo intencionado, sin duda le faltará un trozo de la piel del oso, esto no es lo que quería. Ya tiene planeado cada parte del cuerpo del oso, y extenderá la piel entera por el salón. La cabeza del oso se exhibió en una sala especial, el resto del oso fue devorado, y las partes inservibles simplemente se convirtieron en polvo. En ese momento, el cuello que originalmente requería que dos personas lo rodearan con los brazos estaba siendo forzado hacia abajo por la inmensa fuerza de Seth, y la distancia entre sus cuellos se reducía constantemente. 177 Capítulo 177 El dragón divino venerable. A medida que Seth apretaba su agarre, los esfuerzos del oso gigante mutante se debilitaron, y el único señor supremo de este bosque fue estrangulado hasta la muerte por Seth. Penten. El oso gigante murió por falta de oxígeno, desplomándose contra el suelo y levantando nubes de polvo. En ese instante, Seth saltó sobre el oso y secó el sudor con displicencia. El pelaje de este tipo, no parece el tipo de pelaje que se extendería en la sala. Bueno, mejor reviso si la tarea del sistema se compone. Tras analizar durante un rato el pelaje del oso gigante mutante, Seth seguía sin entenderlo. En general, incluso el pelaje de los osos gigantes, aunque es duro, se suaviza después de lavarlo. Pero este oso gigante mutado, tras haber ingerido algún tipo de residuo nuclear, tiene un pelaje marrón que se asemeja a finas agujas de acero. Lo que parece inofensivo es en realidad una capa protectora alrededor de su cuerpo. Si un león o un tigre atacado, aunque el oso no se mueva, las púas le perforarán el pelaje y le harán sangrar. Solo podemos dejarlo de lado y esperar la decisión del sistema. Liquidación de tareas en curso. Enhorabuena por derrotar al oso gigante mutante de 23 toneladas. Aspecto obtenido. Maestro dragón divino. Al conocer el resultado, Seth se sintió aliviado. Había tenido suerte, ya que, si bien encontrar bestias gigantes mutantes no era difícil en este mundo caótico, sí lo era que no hubieran sido masacradas por otros artistas marciales o naciones antes que él. Encontrar este oso gigante esta vez puede considerarse una especie de conexión predestinada. Sin embargo, Seth frunció el ceño después. Aunque el oso gigante era débil, a juzgar por la intensidad de la paliza, no sería difícil que semejante coloso gane unos 80 puntos de experiencia según el sistema. Pero el sistema no otorgó ninguna recompensa. ¿Significa eso que matar animales no cuenta? ¿Solo se obtienen puntos de experiencia al derrotar a humanos fuertes? Ya sea en su vida pasada o en esta es la primera vez que se caza un animal, y según las pistas actuales, esta es la única conclusión a la que puede llegar. Aunque es duro, es lo único que Seth conoce ahora mismo. Olvidando que el sistema no otorgaba puntos de experiencia a los animales, Seth abrió con entusiasmo la detallada introducción de su aspecto de dragón. El efecto de flor espiritual fue tan poderosa la última vez, no debería ser peor esta vez, ¿verdad? Aspecto. Maestro dragón divino. El poder de subyugación se ha mejorado. Cada vez que usas poder de subyugación, tu armadura aumentará en 30. En combate, cada uso de poder de subyugación aumentará su daño en un 50%, hasta un máximo del 200. Tus músculos han sido templados por el poder del dragón, y cada músculo de tu cuerpo tiene la dureza de la obsidiana. Cuando tu garra de la fosa alcance el 100%, el dragón de fuego lo bloqueará durante 5 segundos sin tiempo de reutilización. ¿Qué? Tras ver los 3 efectos especiales heredados del sistema, a Seth casi se le salen los ojos de las órbitas de la sorpresa. No le importó por qué la piel del oso era tan dura y se sentó sobre el oso gigante en cuanto estuvo allí, y comenzó a estudiar el panel del Señor de los Dragones. Seth estaba cada vez más alarmado por estos 3 efectos especiales. Si bien la mayoría de los efectos de la piel flor espiritual eran habilidades de apoyo, no destacaban especialmente en cuanto a ataque. Ese venerable dragón divino solo mejora las capacidades de ataque. Sus efectos defensivos son insignificantes, y se trata de una mejora de primer nivel. Es como si un coche viejo se transformara de repente en un superdeportivo durante una carrera. Seth alzó la muñeca y activó la habilidad intimidación. El efecto dorado pálido original se había transformado en un rojo brillante, del que emanaba un cálido resplandor. Al equilibrarse, se mueve como una llama, e incluso caen algunos pequeños fragmentos negros. Sin embargo, por muy buenos que sean los efectos especiales, no se puede lograr sin verdadera habilidad.
Seth movió la muñeca y, en un instante, la sombra de un puño llamante se estrelló contra el gran árbol que tenía al lado. Con un crujido seco, el puño de Seth chocó contra el árbol, y la sombra roja y llameante del puño se estrelló contra el tronco. El árbol parecía tan grande que se necesitarían 2 personas para abrazarlo, pero se derrumbó con un solo puñetazo de Seth, sin ninguna posibilidad de mantenerse en pie. Seth miró su puño aún ardiendo, rió y dijo: no está mal, esta piel está prácticamente hecha a medida para mi estado actual. Si bien golpear objetos inanimados difícilmente puede considerar una habilidad, Seth lo acababa de hacer sin usar su propia fuerza, confiando únicamente en infligir daño mediante la subyugación. Ni siquiera puede imaginar en cuántos pedazos se haría a esa persona si desatara todo su poder de subyugación sobre ella. Satisfecho, Seth desvió la mirada del primero a los otros 2. Bloquear la estadística de fuerza de voluntad no suponía ningún problema, incluso él conocía los efectos específicos. Sin embargo, este movimiento puede describirse como una habilidad verdaderamente divina, e incluso es la más poderosa de todas las habilidades que ha adquirido hasta ahora, incluyendo runas y Extech. Ni siquiera el aumento diario de poder de ataque de flor espiritual es tan descomunal como esta habilidad. Aunque solo dura 5 segundos, esos 5 segundos bastan para lograr mucho. Sin entrar en demasiados detalles, primero usa golpe cráneo para aturdir al oponente, luego desata un puñetazo completamente cargado, seguido de una diplomacia noxiana completamente cargada y finalmente termina con un despegue. Este movimiento le permite asestar 2 de sus ataques letales al oponente mientras este se encuentra completamente inmovilizado, para luego rematar con un ataque definitivo e imparable. Se puede afirmar con seguridad que, incluso si Blackwood viniera, probablemente no podría vencer a Seth en su estado actual. Este combo es prácticamente un remate perfecto. En apenas unos segundos, Seth había ideado una técnica letal completa. Con esta técnica, a menos que el oponente fuera un monstruo con una salud invencible como Yujiro, todos morirían a manos de ella. Pero ¿y qué pasa con esta dureza de la obsidiana? Recuerdo que la obsidiana era bastante quebradiza y Seth se rascó la cabeza, mirando el indicador de dureza de la obsidiana en el panel. Su afición por coleccionar armas la heredó por completo de su vida anterior. En su vida anterior, también compró, por curiosidad, un pequeño cuchillo de obsidiana. Basándome en mi experiencia jugando videojuegos, esto debería ser muy resistente, pero se partió en 2 al caer desde una altura de más de 3 metros. En este mundo, reemplaza sus músculos con la dureza de la obsidiana, ¿no lo debilitaría eso? Tras estudiarlo durante un tiempo, Seth abandonó su investigación, no tenía nada que ver con su especialidad, e incluso martillar piedras no demostraba nada, ya que de todos modos era bueno martillando. Cuando regresemos, pidámosle a Tokugawa que busque un experto que venga a estudiar esto. 178 Capítulo 178 Los límites del bosque. Atardecer, en las afueras del bosque. Liyo Uba, con un oso en cada mano, regresó por el camino con el rostro pálido. Aunque su expresión era terrible, dijo con una sonrisa: uf, esta vez sí que le daré una paliza a ese tipo. De hecho, encontré un oso en este lugar, tengo mucha suerte. Aunque ese tipo sea extremadamente rápido, solo podría cazar ciervos en un bosque tan grande. Después de todo, no hemos visto muchos animales por el camino, así que esto es una verdadera suerte. Pero es tan pesado, ¿por qué no podemos usar la disipación de energía en lugares como este? Murmurando para sí misma, Liyo Upa caminó hacia el borde del bosque. Si no le hubieran permitido seguir murmurando, probablemente se habría desplomado al suelo al segundo siguiente. Incluso con el habitual equipaje pesado y los frecuentes viajes alrededor del mundo, la fuerza de los brazos desarrollada a través del entrenamiento es insuficiente para soportar el viaje. La fuerza que necesitó para arrastrar a los 2 osos de vuelta fue incluso mayor que la fuerza que necesitó para convertirlos en cadáveres. Al fin y al cabo, uno puede relajarse y agotar su energía durante una pelea. Basta con golpear la columna vertebral del oponente en un instante. Aunque los osos y los humanos tienen estructuras diferentes, Liyo Upa comprendió las diferencias en tan solo unos pocos asaltos. Luego le dio una palmada en el cuello al otro, llevando fácilmente a los 2 osos a casa, aunque parecía tener bastantes dificultades en el camino de regreso. Aunque Yuba es considerada una chica hermosa, verla arrastrando un oso de 2 o 3 metros de largo en cada mano por el bosque es verdaderamente aterrador. Sin embargo, la sola idea de poder finalmente levantar la cabeza con orgullo frente a Seth fue suficiente para que Liyo Upa contraatacara, aunque sintiera que ambos brazos estaban a punto de romperse.
Por otro lado, Chunan también jadeaba con fuerza en su camino de regreso. La colina, que no era muy empinada, resultaba bastante cansada de subir, y su rostro regordete estaba cubierto de sudor. Tenía un agujero sangriento y visible en la cintura, claramente causado por un jabalí, pero esa era la única herida en todo su cuerpo, y su espíritu de lucha permanecía intacto. Aún después de haber estado dominado por el deseo durante tanto tiempo, seguía llevando en la mano un jabalí muerto, que fue el arma que lo apuñaló. Los resultados fueron aún más asombrosos. Un oso pardo y 2 jabalíes estaban atados a su enorme lomo con cuerdas de paja, y varios conejos estaban al extremo como decoración. Salvo imprevistos, Chunan probablemente se alzará con la victoria en esta competición. En este momento, el sueño de conseguir una tarjeta VIP vitalicia para el gimnasio sigue vivo en su mente. No quería seguir por ese camino de decadencia. Quería hacerse más fuerte. Quería entrenar. Quería volver a ser el dios de la lucha que una vez fue. Aunque Chunan parecía exhausto y jadeaba con fuerza, tenía una sonrisa feliz en el rostro, como si ganara la competencia y consiguiera la tarjeta VIP estarían a la vuelta de la esquina. Justo cuando Chunan estaba absorto en su hermosa fantasía, una serie de arrastrar sonidos surgieron repentinamente a su alrededor, pasos que no eran en absoluto humanos. En el momento en que oyó el sonido, la sonrisa de Chunan se desvaneció. Aunque es un luchador increíblemente poderoso, aún no está a un nivel completamente distinto al de los demás. Incluso relajado o lesionado, podría ser emboscado y sufrir graves daños. Lesionarse aquí sería una gran pérdida. Antes de venir, el entrenador Machio Naruzou le dijo específicamente que un partido es solo un partido y que no debía lesionarse, y está claro que Chunman se tomó esas palabras muy en serio. Chunan soltó su mano derecha, y en un instante, los animales atados a su espalda con cuerdas de paja cayeron al suelo. También soltó al jabalí que sujetaba con la izquierda. Reunió todas sus fuerzas, listo para lanzar una carga feroz como la de un jabalí contra el origen del sonido. Bajo la mirada de Chunnan, los arbustos que tenía enfrente crujieron, y entonces emergió primero la cabeza de un oso. Al ver al animal, Chunan ni siquiera se molestó en identificarlo bien. De inmediato rugió, se impulsó con los pies y se estrelló contra los arbustos. ¡Madre mía! ¿Este tío está loco? Exclamó Li Youba, que estaba de pie en la hierba, sorprendido al ver a Chunman correr hacia él. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de salir de los arbustos, su ropa se enganchó en una rama, pero su mano izquierda no se detuvo, lo que creó la ilusión de un oso de pie. A pesar de sus quejas, Li Youba actuó con rapidez. Soltó al oso pardo por la nuca y su mano derecha tocó a Chunnan, que cargaba contra él. En un instante, se activó la disipación de fuerza, y la fuerza de la colisión de Chunnan fue neutralizada instantáneamente por la pequeña mano derecha de Li Youba, que luego devolvió la fuerza por el mismo camino. En ese momento, Arwo, que avanzaba sin problemas, se detuvo de repente, como si sus pies se hubieran pegado a la maltosa, y entonces su cuerpo de más de 300 kilogramos salió disparado por los aires. Entonces Li Youba lo lanzó contra un árbol y cayó de cabeza al suelo. Chunman no se levantó del suelo hasta que se dio cuenta de que acababa de atacar a Li Youba. Los arbustos de este bosque eran demasiado densos. Oye, digo, ¿te precipitas tanto porque buscas la muerte? Al igual que Seth, Li Youba se cruzó de brazos a su manera característica y miró fríamente a Chunnan, que estaba frente a él. Si hubiera alcanzado a una persona común y corriente, probablemente habría quedado paralizada, aunque no hubiera muerto. A pesar de sus palabras, Li Youba confiaba plenamente en su capacidad para reducir su fuerza. Ni siquiera Chunnan, uno de los 32 mejores, era rival para él ahora. En este punto, la fuerza de Li Youba ya era digna de ser considerada la de un luchador legendario, pero estaba obsesionado con las tareas domésticas y no se daba cuenta de este hecho aterrador. Al darse cuenta de que no había hecho lo suficiente, Arwo se sentó contra el árbol, rascándose la cabeza y tartamudeando. Lo siento, solo vi la cabeza del oso. Luego se puso de pie e hizo una profunda reverencia de 90 grados, diciendo: Lo siento. No era mi intención. Por favor, déjeme ayudar con sus cosas. Las cosas a las que se refería eran los 2 osos que Li Youba había traído del bosque. Era demasiado para ella cargar con 2 osos desde lo más profundo del bosque con sus fuerzas limitadas. Está a punto de colapsar. Al oír a Chunan decir eso, los ojos de Li Youba se iluminaron. En ese caso te perdonaré, pero cuando salgas, acuérdate de explicárselo a ese tipo y mantente alejada de mí.
Al oír a Lee Youba decir esto, Chunman comprendió que la otra parte lo había perdonado, pero no entendió lo que eso realmente significaba. Es comprensible. Tras salir del Himalaya, Chunman se aficionó a los bocadillos, los juegos y el buen vino, pero no a las mujeres hermosas, por lo que, naturalmente, no pudo comprender el significado implícito de Lee Youba. De pie detrás de Chunman, Lee Youba reunió mentalmente la frase que faltaba. Será mejor que te alejes de mí cuando salgas, para que tu sangre no me salpique. Basándose en su pasado mezquino y de mente estrecha, podía predecir más o menos el resultado de la competición de Chunan. 179 Capítulo 179 Entrenamiento físico fuera del bosque. Un grupo de personas se había congregado alrededor, maravilladas ante el cadáver del oso gigante tendido en el suelo, y ocasionalmente tomaban fotos. La mayoría exclamó: increíble. Hay osos tan grandes en el mundo. Impactante. Un secreto impactante sobre el gimnasio plateado. Y así sucesivamente. Por supuesto, a Seth no le importaba lo que pensaran esos mocosos. Él simplemente estaba estudiando su propio cuerpo en silencio. Al fin y al cabo, su posición de campeón ya era inamovible, a menos que hubiera otros animales mutantes como él en este bosque, así que, naturalmente, no le importaban esas cosas. Tras estudiar el panel de control durante un buen rato, Seth seguía sin poder entenderlo, así que no le quedó más remedio que sacar su teléfono y llamar a Tokugawa. Hola. Viejo Tokugawa, ¿podría llamar a algún geólogo? Tengo una pregunta para él. Llamaron a Tokugawa. Aunque ahora tenía dinero, carecía de contactos. Y aunque quisiera gastarlo, no sabía cómo. En lo que respecta de gastar dinero con habilidad, sin duda no se puede comparar con Tokugawa, el niño rico de 10ª generación. Ah, ¿sí? Emperador del mar. Por cierto, ¿has vuelto? ¿Por qué necesitabas encontrar a alguien que se dedicara a la geología? Al oír la voz de Seti, Tokugawa se emocionó al principio, pero luego su voz se tornó ligeramente perpleja. ¿Qué le ocurriría al cuerpo de una persona si sus músculos se convertirían repentinamente en obsidiana? ¿Obsidiana? Bueno, sé algo sobre ella, pero no puedo explicarla con claridad. De todos modos, puedo encontrar un científico que te ayude a resolver esto, ¿verdad? La persona al otro lado del teléfono parecía un poco torpe, pero ese tipo aún podía hacer las cosas, aunque fuera un poco confiable. Seth se apoyó en el árbol y dijo con naturalidad. Así es, solo hay que encontrar a alguien que sepa de esto, pero que no sea del tipo medidas arrogante, o podría tomar. Por supuesto, pero por favor, cuídate, emperador del mar Seti. Por cierto, no hacen falta tantas formalidades. He pescado algo, así que por favor envían un helicóptero para que me lo traiga. Sabía. Después de que Tokugawa respondió, colgó el teléfono inmediatamente, como si fuera a ocuparse del asunto seguido. Seth se estiró con satisfacción, decidiendo dejar las tareas profesionales en manos de profesionales. Intentar resolverlo él mismo podría llevarle una eternidad, aunque con el tiempo aprenda que su cuerpo es inferior al suyo propio, solo podrá idear una táctica que le convenga. Es irrealista esperar que el sistema lo cambie por él. Nunca vio que el sistema le diera ninguna pista. Tuvo que averiguarlo todo por su cuenta. Uf, tengo los brazos realmente entumecidos. Lee Youba salió del bosque, completamente diferente a su actitud segura antes de entrar. Justo cuando cerraron los ojos para descansar, Lee Youba y Chunan finalmente emergieron del bosque en el último minuto del período de 12 horas. Seth-kun, Chunan dejó a su presa y, sin demorarse, se acercó inmediatamente a Seth, jadeando. Justo cuando Chunman estaba a punto de terminar de hablar, Seth levantó la mano para interrumpirlo. El hecho de que Chunman hubiera acudido directamente a él en cuanto salió del bosque había estado en la mente de Seth. Chunan, no hace falta decir más. En serio. Antes de que Chunnan pudiera terminar de hablar, Seth le dio una bofetada. Con la fuerza del golpe, Chunnan, que pesaba más de 300 kilos, salió volando hacia atrás. Lo sabía, siempre ha sido así, dijo Chunnan, saliendo disparado. Lee Youba también se acercó a Seth, con las manos en las caderas y jadeando pesadamente. Dada su tez, incluso cargar solo 2 osos habría puesto a prueba sus límites físicos. Pañuelo, por cierto, también necesitas entrenar tu condición física. Seth avanzando sin comprometerse y extendiendo la mano con la que acababa de apartar a Chunman hacia Lee Youba. La prenda estaba visiblemente manchada con el sudor de Aruo. Aunque no tenía un olor extraño, era pegajosa y bastante molesta. TCH, tú, incompetente, no deja de confundirme. El profesor nunca me pidió que entrenara mi condición física. Lee Youba hizo un puchero.
Aunque no paraba de hablar, rara vez sacaba un pañuelo para ayudar a Seti a secarse. Luego, con indiferencia, arrojó el pañuelo blanco al suelo, sus ojos estaban fijos en Seth. Era este tipo quien siempre le tocaba la cintura, provocando que su cuerpo reaccionara así. De lo contrario, habría relajado su cuerpo hacía mucho tiempo, y habría podido dominar sus instintos. En ese momento, Li Uba aún se encontraba en un estado en el que necesitaba activar conscientemente la disipación de energía y no había dominado por completo sus instintos. Por supuesto, vencer los instintos es una tontería. Solo se puede hacer hasta cierto punto, como por ejemplo, suprimir los instintos cuando el puño del oponente está a punto de impactar. Seti despeinó a Li Uba, convirtiendo su cabello cuidadosamente peinado en un desastre, y se rió. Sin entrenamiento físico, ¿de verdad te crees las cosas de Guo Aiwan? Incluso sin agotamiento de energía, Guo Aiwan sigue siendo un monstruo, al menos tan bueno como Oliva. Incluso sin usar absorción de fuerza, el cuerpo de Guo Aiwan podía resistir fácilmente varios de los ataques de Oliva. Si fueras tú, probablemente morirías en el instante en que recibieras el golpe. Lo único que puedo hacer es prepararte un ataúd. Ese tipo nunca fue débil. Simplemente se puso en la posición de un débil, o mejor dicho, parecía muy débil en comparación con su fuerza absoluta. En serio. Al oír las palabras de Seth, Li Youpa guardó silencio un instante. No era tonta. Podía distinguir la verdad de la mentira en sus palabras, aunque Seth suele difundir información falsa para engañarla, hablaba completamente en serio cuando dijo esto, y ella podía creerle sin reservas. Incluso se podría decir que Seth casi nunca miente cuando se pone serio, sobre todo cuando guía a otros para que se hagan más fuertes. Aunque quizás no sea muy atento, jamás haría daño a nadie. Tonterías, incluso si este viejo recibe un puñetazo mío, puede que no salga herido en absoluto. Seth puso los ojos en blanco, mientras recordaba la batalla entre Guo Aiwan y Yujiro en la obra original. Incapaz de utilizar ninguna técnica de absorción de fuerza, recibió varios puñetazos del enfurecido Yujiro. Si hubieran sido Baki y Oliva en ese momento, probablemente también habrían sido derrotados. Guo Aiwan aún tenía fuerzas para luchar. Mientras no usara su golpe final y letal, el resultado del enfrentamiento seguía siendo incierto. Guo Aiwan era, además, el único humano capaz de hacer sangrar a Yujiro, el Omibak. Justo cuando los dos estaban discutiendo, Machio saludó con la mano y se acercó a Seth. Seth-kun. Buenas noticias. 180 Capítulo 180 Primer lugar en la competencia. Al oír la voz de Masao, se dejó de jugar con el cabello de Li Youba, usando una mano para detener la carga de la otra, y se volvió confundido, diciendo: Entrenador Masao, ¿hay alguna buena noticia? Tara. La buena noticia es que Seth ganó el primer lugar en la competencia. Es difícil imaginar qué trampas y técnicas usaste para capturar un oso tan grande. No habrás traído un arma, ¿verdad? Machio Naruzou se rió mientras le daba una palmada en el hombro a Seth. Claro que todo era una broma, había un control especial antes de entrar al recinto de la competición. No es nada, solo tuve suerte, dijo Seth, agitando la mano y diciendo que solo había matado a un oso gigante mutante, no necesitaba presumir de ello. De hecho, cualquiera con un poco de fuerza podría haberlo hecho. Es solo que no lo tuvo tan fácil. En cuanto a la línea divisoria, tomemos como ejemplo al joven Baki. El Baki que derrotó a Yasaona también puede derrotar a este oso gigante mutado. Comparado con Godzilla y Spider-Man, este oso gigante mutante es una vergüenza para la familia mutante. Por cierto, entrenador Hiexion, ¿no dijo antes de la competición que habría un premio sorpresa para el ganador del primer puesto? Ah. Ahora que lo mencionas, me acuerdo. El primer premio es, una caja de nuestra proteína en polvo especial Xiangmin. No subestimes esta proteína en polvo, no es una proteína en polvo cualquiera, está elaborado con una combinación de muchos ingredientes difíciles de encontrar y es completamente inocuo para el organismo. Es muy adecuado para su uso durante el aumento de masa muscular y también puede utilizarse apropiadamente durante la pérdida de grasa. Al oír a Machio Naruzou presentar con orgullo su proteína en polvo, a Seth se le crisparon los labios. Pensaba que era algo especial, dado su estado físico actual, no la necesitaba en absoluto. Entrenador Machi, ¿está tratando esto como si fuera un gran premio? Pensé que era una recompensa de comida, y Vicky Sakura salió de entre la multitud con una expresión de sorpresa. Acaba de registrarse en el oso gigante, y recién ahora vio al entrenador Hiexion. Simplemente no sabe quién venció a ese oso gigante. ¿No está bueno?
Al oír el comentario de Sakura y Vicky, el entrenador Machi se rascó la cabeza con incomodidad y Seth y Ryuuba intercambiaron una mirada, pensando para sí mismos. Street Warrior realmente no tiene nada en mente excepto los músculos. Tras quedar al descubierto, el entrenador Machio Naruzou solo pareció decepcionado por un segundo antes de darse cuenta de la vuelta y volver a mostrarse alegre. De acuerdo, pero Seth, ¿no tienes ya una tarjeta de socio? Si no la necesitas, puedo cambiártela por otra cosa, de todas formas, no necesitas una tarjeta extra. Bueno, no hace falta. Aunque no lo necesites, otros pueden usarlo. Seth hizo un gesto de rechazo con la mano, mientras su mirada se dirigía sutilmente hacia el lugar donde antes había apartado a Chunman de un golpe. De acuerdo. Puedes contactarme de nuevo si tienes alguna pregunta. Todavía tengo que procesar la lista después del partido. Después de todo, esto fue un poco inesperado. En realidad luchamos contra muchísimos animales salvajes. Machio Naruzou levantó el pulgar al grupo, luego se volvió a poner su chándal y caminó hacia la multitud. Aunque la caza de animales no estaba prohibida en esta competición, el número era demasiado grande. Peor aún, algunas personas trajeron varias ratas, lo cual supone una destrucción total del ecosistema. Como organizador, tiene que limpiar el desastre que han provocado. Sakura y Vicky, espera un momento. Justo cuando Sakura y Vicky estaba a punto de irse, Seth lo llamó. La razón era simple. La imagen de los tres de Pegasus acababa de aparecer en su mente. Estos tres tipos parecen tener muy pocos luchadores, y Vicky Sakura también tiene prisa por bajar de peso. ¿Acaso pelear en combates clandestinos no requiere bajar de peso? Con Ibiki Sakura, la fuerza de Pegasus ha aumentado aún más, con esa princesa revolucionaria, Ina, y Ibiki Sakura, la experta en golpes, y con Shin Mufen uniéndose a la batalla, Pegasus tiene un futuro brillante. El trío perfecto está formado. El triángulo de hierro Valkyria está en marcha. ¿Eh? ¿Necesitas algo? Sakura y Vicky, sobresaltada por la llamada de Seth, se giró con expresión inexpresiva, pensando para sí misma. ¿Será que le gustó? Pero él ya tiene novia, ¿de verdad está bien ser tan descaradamente infiel? Aunque estaba constantemente absorta en sus pensamientos, Ibiki Sakura se detuvo en seco. Tengo algunos amigos que organizan combates de boxeo, solo tienes que ir allí, organizar algunos combates y puedes perder peso y ganar dinero al mismo tiempo. El salario base por combate es de 50.000. Seth levantó 5 dedos y los agitó hacia Ibiki Sakura. Mientras pudiera engañar a Ibiki Sakura, solo necesitaba que Pegasus y los demás aceptaran la realidad. Además, Tenma no encontrará a alguien al azar para reemplazarla y dar por terminado el asunto. Sin duda, tendrán una batalla para poner a prueba su fuerza. Si la mentalidad de Sakura y Vicky no está a la altura ahora mismo, puede simplemente tomar el dinero e irse a casa. Por otro lado, si Vicky Sakura realmente posee la mentalidad y el potencial para convertirse en una guerrera, Nara no escatimará esfuerzos en su formación. Dadas las reglas de Valkyrie, es improbable que se produzcan muertes o derramamiento de sangre. Al fin y al cabo, hay reglas para juzgar las derrotas desde la barrera, a menos que el oponente sea Wu Leian. Si quieres amañar un partido o estás perdiendo, simplemente puedes saltar la valla. Sin duda es una situación en la que todos ganan, o incluso una triple victoria. Ibiki Sakura se llevó el dinero. La competición de Pegasus y los demás va viento en popa, y Seth también presenció algunas escenas de batalla muy emocionantes. En cuanto a pureza, ¿quién en este mundo puede superar a las mujeres? ¿Quién más se les puede comparar? 50.000. En el momento en que escuchó a Seti mencionar el salario, a Ibiki Sakura casi se le salen los ojos de las órbitas. Justo estaba pensando en comprar algunas cosas, pero, por desgracia, no tenía mucho dinero. Y ahora, tengo delante un trabajo con un sueldo base de 50.000 y una comisión de cantidad desconocida. ¿Cómo voy a dejarlo escapar? Y bien. ¿Te apuntas o no? Si son 50.000, lo haré, pero, no tengo absolutamente ninguna experiencia con estas cosas. ¿Está bien? Seti negó con la cabeza y, al mismo tiempo, envió el número de teléfono de Pegasus a Sakura y Vicky. No hay problema, eso es justo lo que necesitamos, sin experiencia. Aquí tienes su número de teléfono, llámalos y diles que yo los recomendé. Preparan. Genial. Sintiendo que había burlado al lobo blanco, Sakura y Vicky regresó feliz a casa, dejando solo a Seth y Yuba bajo el enorme árbol. Aunque lo que dices parece normal, cuanto más te escucho, más raro me parece algo. Yuba, que acababa de arreglarse el pelo, miró a Seth, que estaba a su lado, con una expresión extraña. Te equivocas. ¿De verdad crees que 50.000 son suficientes?
¿Te acuerdas ni siquiera de cuando empezaste? Callarse la boca.